está usted, pero normalmente sí dejo cuestionarios para que pues de ahí se te sacan los reactivos para nuestro próximo parcial que está programado a aplicarse la próxima semana. Pero pues me he percatado que pues es un acordeón súper efectivo, ¿verdad? Porque como pues estamos todos en línea, pues no estamos presenciales. Los cuestionarios son súper efectivos, pero cuando los exámenes se aplican, que los estoy cuidando y que pues ahí todos se supone en teoría que repasaron y estuvimos estudiando, por eso les hago tanto hincapié y les insisto que hay que participar y que si tienen dudas para que no quede ahí, que todo esté bien resuelto. Entonces digo, en línea hasta le pueden preguntar a Google, por eso mis preguntas son más capciosas en el sentido de que seleccione el enunciado que no corresponde o cuál de los siguientes, desde las siguientes declaraciones es falsa, ¿no? Entonces ustedes ya se tienen que poner a leer y entender la información. Es más fácil a que simple y sencillamente les pregunte, ¿qué es una célula? Pues ya buscan ahí en Google y, pues que es la unidad estructural, ¿no? De la vida. Y pues bien sencillo. Entonces ese no, pues tampoco no se trata de eso. Mire. Buenos días, compañerita Areli, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Buenos días. Sí, ¿sí me escucha? Excelente. Por supuesto, fuerte y claro. Bienvenida. Pues ahora las niñas fueron las más puntuales, las más responsables. Le estaba platicando a nuestra compañerita Giovanna que bueno, ya nos da muchísimo gusto que se nos haya añadido, compañerita Areli, que pues nada más ustedes, no sé, digo, porque si fue fin de semana, es inicios, es lunes, es temprano, 7 y de que ya empecé a hacer frío. Pero pues sus compañeros no nos avisaron. Realmente no sé si a ustedes les habrán dicho algo de que, no sé, a lo mejor hay alguien que sea un atleta y está en la selección de Jalisco de algún equipo deportivo y se fue a entrenar y por lo consiguiente, pues por eso no está con nosotros. Digo, no sé. O si a ustedes les habrán dicho algo. Digo, ya ven que también les recomiendo que se mantengan en constante comunicación entre ustedes, que a pesar, miren, les iba a compartir. A pesar de que no somos muchos, o sea, independientemente para mí, pueden ser 15, 20, 25 o 5 o 6 en este caso. 3, 4, no se crean, ya ni sé contar, somos 5. Eh, para mí todos son igualmente importantes y valiosos, pues porque tengo la oportunidad, pues, de educarlos en el sentido de las ciencias biológicas, pues para que todos estos conceptos, todas estas cosas, pues tratemos de entenderlas, al menos si logro el cometido, que esa es mi estrategia, que los fundamentos y lo básico lo manejen excelentemente bien y lo entendamos, pues me daré por satisfecho y cumplí el objetivo. Pero entonces a lo que voy es, precisamente cuando falta alguien, como somos un grupo muy reducido, pues es todavía mucho más acentuado, porque insisto, fuéramos 25 pues faltan dos o tres. Digo, bueno, pues somos mayorías, ¿no? Inclusive, bueno, yo apoyo la noción de la democracia, que pues es lo que opine o el impulso de la suma de las mayorías. Entonces, en este caso somos minoría, porque si somos solo 5 y solo estamos dos, es lo que el otro día también, que sus compañeritos estaban platicándose, por eso les hice el señalamiento de que si sus profesores los graban, a propósito, estamos grabando esta sesión, compañerita Arely, si ellos no les avisan y ustedes al fin, porque insisto, yo estaba totalmente en el desconocimiento de que cuando el docente se sale de la sesión y si ustedes permanecen aquí activos, pueden continuar pues interactuando. Pero si se está grabando, pues la grabación continúa hasta que el último que se sale, ahí se detiene. Entonces ahí están, digo, insisto, no pasó nada malo y pues nos llevamos súper bien y todo, pero quién sabe en otras asignaturas. Entonces ahí muchísimo cuidado. Es preferible que la comunicación la tengan entre ustedes en lo privado. O sea, pues para evitarte precisamente todo esto. Pero bueno, el caso es que decían que como nada más eran estos dos compañeritos ese día de la semana pasada, pues hicimos un repaso, ¿no? Que, bueno, pues hay que entonces analizar la información que ya hemos visto hasta el momento, precisamente pues procurando no dejar a los demás rezagados. En este caso eran ustedes que no estaban conectadas. Y aquí ya es a la inversa, ¿no? Pero, pues bueno, aparte también cuando avisan, pues bueno, ahí ya tenemos la justificación y precisamente por eso no me quise adelantar mucho. En este caso, por eso les pregunto a ustedes, no sé si nuestros compañeros habrán emitido algún mensaje de aviso de que, oye, fíjense, déjenme les comparto Google Classroom. Aquí, desde las 7 tempranito, nuestro compañero Christopher,
nos puso que tenía problemas, ¿no? Entonces ya le contesté, pues enterado, gracias por avisar. Y ya como no sabía si se iban a conectar o no, pues también les escribí aquí de que pues ya estamos en línea, digo, para que nos andamos ahí al pendiente esperando. Pero bueno, pues entonces ya son las 7:16. Ya saben, digo, si se conectaran, o si ellos se comunicaran, ya sea con su servidor o con ustedes, pues con todo gusto le podemos justificar las faltas, pero pues aquí está Giovanna, Christopher sí nos avisó, aquí está compañerita Areli, perdón, y pues bueno, tenemos estas ausencias, así que, pues somos la mitad, digo, dos y dos, ¿no? Porque bueno, uno sí está justificado. Pues ahí está, a veremos qué pasa en el transcurso de la hora. Digo, no sé, por eso les pregunto, no sé si ustedes sepan algo de ellos, de su paradero. ¿Nada? Sí, no, pues Sí, bueno, No. ni no. modo. Ya saben que pues he procurado enseñarles o que fomentarles que sean responsables y obviamente pues de las consecuencias de sus actos o de sus decisiones. Si no quieren avisar, pues bueno, esto se ve reflejado en faltas, ¿verdad? Pero en fin, pues bueno, entonces, ¿alguien me puede confirmar, por favor, de ustedes dos compañeras si ya se ve la presentación? Sí, ya. Excelente, perfecto. Bueno, pues entonces ya estamos enterados todos que la próxima semana es aplicación de examen parcial. Todavía no sé, no hemos establecido el día, digo, es lo que les platicaba hace un momento, ¿no? Pues yo soy partidario de la democracia y por lo consiguiente lo que las mayorías opinen, yo estoy abierto a este tipo pues de opinión o de decisiones o de alternativas que ustedes elijan o me hagan saber. Entonces, yo estaba considerando aplicarlo tentativamente para el próximo miércoles, pero bueno, ustedes ya me dirán si tienen otros exámenes, porque obviamente todas las materias tenemos que aplicar nuestro parcial la próxima semana sí o sí. Entonces, bueno, por lo pronto, tentativo, nada más les dejo la fecha, sería el próximo miércoles, salvo su mejor opinión. Ya saben que estoy abierto y disponible pues para otro tipo de propuestas. Entonces, le comentaba a nuestra compañerita Giovanna. Normalmente sí dejo cuestionarios, pues precisamente para que los vayamos trabajando y que estas cuestiones se vayan desarrollando y que nos quede claro, dependiendo los temas que estemos tratando. Pero, como nos encontramos a distancia, en línea, pues son los acordeones perfectos, ¿verdad? Porque de repente si yo les pongo su examen y me ha sucedido, o sea, también yo soy consciente de eso y digo, bueno, no todos los reactivos los voy a obtener o los voy a sacar de los cuestionarios que ya tienen los estudiantes porque simple y sencillamente en una pantalla ponen el archivo del cuestionario contestado y a un ladito tienen el examen en digital, ¿no? Y pues entonces nada más, sí, van contestando, copiando, o sea, realmente ni piensan, nada más están haciendo trabajo de copiar y pegar. Entonces, precisamente para evitar ese problema, que yo lo considero así, porque pues no nos está quedando la información, o al menos es lo que yo creo. Entonces ya no estoy dejando cuestionarios, precisamente pues por eso, ¿no? Entonces, la estrategia que decidí implementar, pues es lo de la retroalimentación haciendo las preguntas de repaso, como para ver si más o menos se nos está quedando bien claro los temas que hemos estado revisando, que yo creo que sí, ¿no? Porque pues hemos hecho ahí de repente frecuentemente este tipo de dinámicas y por lo menos pues ustedes sí, ya ve compañerita Arely lo de la definición de célula que nos decía la parte diminuta del cuerpo. Pues sí, más o menos, ¿no? Nada más tuvimos que orientarla un poquito más, pues que en realidad no nada más es del cuerpo, porque entonces estaríamos definiendo que solo nosotros tenemos células. ¿Qué pasó o qué pasaría con todos los demás seres vivos? Entonces, para incluirlos, para ser inclusivos, acuérdense que actualmente la cultura popular está muy inclusiva con todo este tipo de grupos distintos, vamos a decir, con sus preferencias, y demás, ¿no? Con sus actitudes y todo. Entonces, bueno, siguiendo la tendencia de ser un poquitín más inclusivos, pues no nada más vamos a decir que la célula es la unidad diminuta del cuerpo, sino que de todos los seres vivos, ¿no? Por eso nada más le complementamos comentando que es la unidad estructural de la vida. Pero bueno, entonces, de los temas que van a venir en el examen, precisamente van a ser esos: teoría celular, estructuras celulares, funciones. Es más, rapidín y rapidón, vámonos de preguntón, nada más nosotros tres. Compañerita Areli, muy buenos días, ¿me escucha? Sí. Perfecto. Muy animada, sí, ¿no? Un sí como muy parco, pero no se preocupe, es temprano y aparte hace frío, ¿no?
¿Nos puede, por favor, compartir o recordar, compañerita Areli, los tres fundamentos de la teoría celular? Por favor. Este, Lo que se acuerda. Por eso les insisto, esto todavía no es examen. Por eso se vale y está bien equivocarse, para orientarnos y que a todos nos quede la información bien clara, porque después, cuando ya sea una pregunta de a de veras de examen, entonces ahí sí va a haber dificultades. ¿De qué se acuerda de las teorías celulares? Le di una pista que son tres, ¿no? Fundamentales. ¿Cuáles? ¿Se acuerda lo que dijo Schwann? Lo que dijo Virchow. No, pues no, con apellidos alemanes va a estar más complicado, ¿verdad? sí. Schleiden. Fíjese, son los tres que dijeron, los que propusieron el postulado celular de la teoría celular. Es Schwann, Schleiden y Virchow. Y bueno, yo creo que sí va a ser más complejo, pero entonces estábamos hablando, fíjese, de la estructura de la unidad básica de la vida. Entonces, de hecho, prácticamente ya le estoy dando la respuesta de una de las teorías celulares. ¿Cómo me lo podría definir usted con sus propias palabras, por favor? O si Es quiere que le ayude la, nuestra compañerita Giovanna, entre las dos podríamos hacer la dinámica de que me puedan dar la respuesta. En ayuda, en conjunto, trabajo en equipo. la unidad básica funcional del, del organismo. Sí, pero acuérdese que si nada más nos enfocamos a los organismos, estamos dejando de lado y de fuera, estamos discriminando a los seres unicelulares, a los procariontes, protozoarios y demás. Entonces, o sea, no es que esté mal del todo, pero está incompleto. Entonces, eso en una pregunta, en un examen, inclusive fíjese, si está en una ponencia, vamos a mencionar un ejemplo, su tesis. Digo, desconozco las modalidades de titulación, pero pues una de ellas, por supuesto que va a ser la presentación de tesis. Pero suponiendo que usted le estén haciendo la pregunta, sí, nada más muy básica, puede darse el caso, digo, quién sabe, ¿no? Que están sus sinodales, es decir, las personas que están evaluando su presentación, la información, cómo la está presentando, cómo la está manejando. Entonces, en teoría, usted ya tiene totalmente las bases, los fundamentos de todos estos conceptos esenciales en ciencias biológicas y pues sobre todo en la clínica y en medicina. Pues porque como usted ya lo tiene súper claro que nuestro organismo, haga de cuenta que usted ya se enfoca única y exclusivamente en cuerpo humano y todo lo demás, pues no importa, ¿verdad? Bueno, eso yo sé que no, pero le estoy dando un ejemplo nada más. Entonces imagínese que alguien que sea medio quisquilloso y de repente como que se dé cuenta que usted es muy organismo centrista y no le importa todo lo demás que esté configurando los seres vivos, entonces le hace esa pregunta capciosa para probarla. Él le dice, a ver, Areli, pues ya nos explicó perfectamente bien lo de su tesis, que el movimiento de muscular, que en las extremidades y todo esto, ¿no? En el cuerpo humano. Pero a ver, entonces, vámonos a lo sencillo. ¿Nos podría, por favor, explicar la definición de lo que es una célula? Entonces, si dice eso, ya le pusieron tache, por las razones que le estoy explicando. Acuérdense que son estrictos. Precisamente es un examen, o sea, es para que se titulen, es para recibir su grado. Entonces, si no manejamos la información de una manera apropiada, ahí lo que se van a justificar diciendo es que todavía no entiende los conceptos, los fundamentos. Fíjese nada más. Digo, por eso estamos practicando. Yo sé, ustedes no soy exigente tampoco y estricto en el sentido de que es que tienen que tal cual al pie de la letra. O sea, pues no, tampoco se trata de eso, sino que lo que me interesa, pues sobre todo a mí, para ustedes, es que todas estas ideas, todas estas, por eso el lenguaje es tan importante manejarlo de manera apropiada, porque de esa forma entonces ya entendemos las diferencias entre las palabras, lo que significa cada una de ellas y hasta los sinónimos. Por eso también les insisto mucho con los diferentes términos que se usan de la nomenclatura clínica especializada y demás para referirse a lo mismo. Pero bueno, en este caso, nada más para orientarle que no se nos pase tanto el tiempo, está bien, nada más acuérdese que no deje de fuera ni de lado. Por eso es una de las teorías celulares. La primerita de todas es que todos los seres vivos están conformados por células. Con eso ya se está blindando, porque si nada más dice el organismo, o sea, claro, se entiende que está hablando del cuerpo humano o puede ser cualquier otro organismo, y ya, de hecho, esa es otra pregunta que ahorita les voy a decir, pero se la vamos a dirigir a nuestra compañerita Giovanna.
Entonces nada más ahí se lo encargo, está bien, insisto, pero como está incompleta, necesita nada más añadirle ese pequeño, ese espacio, ese apartado de todos los seres vivos, no nada más la unidad pequeñita del organismo. Si me dijeras la unidad pequeñita de todos los seres vivos, bueno, se la daría por buena porque al menos ya está mencionando que todas las células son seres vivos, desde las bacterias hasta el organismo que ya son tejidos. Entonces hasta ahí yo creo que nos queda súper bien. Entonces la siguiente pregunta para nuestra compañerita Giovanna es, ¿sí me escucha Giovanna? Buenos días. Sí, buenos días. Excelente, perfecto, nos da muchísimo gusto. ¿Nos podría por favor recordar, Giovanna, cuáles son las características de todos los organismos? Sí, de todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, acuérdese del concepto de lo que venimos diciendo, de la palabra organismo. ¿Por qué le decimos así a algo, a un ser vivo? ¿Qué características debe presentar? Mm, Inclusive, fíjense, acuérdense que les había recomendado que tengan su cuadernito de apunte cerca, pues para que ahí estén haciendo anotaciones, ¿no? Bueno, yo se lo sugiero, pero si confían en su memoria, pues adelante, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente. Porque de esa manera, ya, por ejemplo, ¿no? Preguntitas de repaso, ya tenemos listos nuestros apuntes bien ordenaditos. Ah, como, claro que sí, profe, pues el organismo tiene que tener ta, 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 ¿no? Entonces, compañerita, o lo que se acuerde, acuérdese, no, no, no estamos en examen, digo, no le voy a poner su 7 el día de hoy, ni nada de eso, para nada. sí, la verdad de eso sí, no me acuerdo mucho porque, No estuvo o sea, me presente en la acuerdo más sesión. bien como de todo lo que tienen las células eucariotas, pero no en general. Ok, bueno, está bien, fíjense, por eso me interesa mucho saber en dónde estamos, para de ahí que quede bien claro ya y posteriormente seguir edificando, seguir construyendo cada vez más los conceptos y todo lo complejo que está interviniendo en porque precisamente por eso estamos teniendo este curso de fisiología, o sea, si no no lo digo por ustedes, o sea, es un ejemplo en general, ¿no? Si no entendemos lo que es una célula, lo que todos los seres vivos somos células y que después la organización de las mismas son las que configuran tejidos y que posteriormente se dedican única y exclusivamente a realizar una función muy particular para que todo el organismo funcione en su conjunto. Ahí prácticamente estamos dando la respuesta de los organismos. Pero no se me preocupen, o sea, por eso hice estas preguntas, a ver si nos estaba quedando, porque esas, les insisto, va a haber muchísimas preguntas pues prácticamente es lo que hemos visto hasta el momento. Ya hemos entrado un poquitín que los tejidos fundamentales y uno de ellos es el muscular, y que el muscular, pues ahí estamos viendo de hecho es lo que vamos a ver también en el día de hoy, tanto en esta como en la segunda hora, para ya pasar a la neurofisiología. La ventaja de ustedes es que en este mismo cuatrimestre, este periodo segundo que llevan, ya están teniendo también su curso de neurofisiología. Entonces ahí podemos complementarnos uno y otro. Digo, si nos explica bien de una parte, pues aquí lo podemos hacer y así, ¿cómo se puede decir? Cuando en complemento, en conjunto, viceversa. Pero bueno, entonces vamos nada más a mencionar así de manera rápida. Ya habíamos mencionado inclusive que lo que se especula y lo que se explica y lo que se discute acerca del tema del origen de la vida, es decir, de la primera célula, cómo fue que apareció sobre nuestro planeta. Entonces ya por ahí hicimos su recapitulación, inclusive desde la formación de nuestro planeta, de cómo impactó. Bueno, fueron dos cuerpos cósmicos, dos planetas que estaban en la misma órbita. Según la cosmogonía griega, pues les ponemos el nombre de Tiamat y Teia. Entonces, al momento de impactarse, formaron Gaia, ¿no? Nuestro planeta Tierra, la madre Tierra. Entonces, todo ese debris, todo ese pedacero, vamos a decir que sobró del impacto de la colisión de estos cuerpos, pues fue empezando a condensarse y es lo que actualmente observamos como nuestra luna, nuestro satélite natural. Entonces, una vez que las condiciones fueron apropiadas, pues ya la Tierra fue un poco más amigable, pues para que se pudiera desarrollar el fenómeno de la vida. Sea como haya sucedido, que si vino del espacio, que si se formó aquí, que si los componentes y no sé qué, pues bueno, eso lo dejamos tema aparte, punto y aparte. El caso es que aparece la primera célula una vez que ya se encuentran condensados los primeros cuerpos de agua, los primeros océanos, lo que le conocen como el océano primigenio. Y estas células eran sencillas, eran extremófilas, o sea, eran bacterias que les gustaban las condiciones
que las altas temperaturas, que altas concentraciones de sal, de químicos y así, que para nosotros serían condiciones muy desfavorables que hasta podrían no ser compatibles con la vida para nosotros o con otro tipo de bacterias. Las extremófilas están contentas, pues porque tienen la condición para soportar y vivir en ese tipo de ámbito. Entonces resulta que ya conforme eran fotosintéticas, porque ya conocemos súper bien que el residuo de la fotosíntesis, pues es el oxígeno, que este se fue acumulando en una tasa de millones y millones de años conforme fue avanzando el tiempo, pues se fue incrementando la concentración. Entonces esto fue un cambio fue un cambio radical global. Fíjense, inclusive nada más como entre paréntesis, pues las personas tendemos a considerar que solamente nosotros tenemos la capacidad de impactar sobre el clima global, cuando en realidad fueron las humildes bacterias las primeras seres vivos quienes hicieron precisamente pues un cambio significativo del planeta antes que siquiera nosotros existiéramos. Pero bueno, se cierra el paréntesis, entonces ya todos estos cambios, estas modificaciones en el entorno, acuérdense que las células pues también son, al ser seres vivos, pues responden a los cambios de su entorno. Ejemplo, se mencionó por ahí inclusive a los procariontes, a las bacterias, que actualmente se han estado haciendo resistentes a los antibióticos. Por eso ya tenemos fármacos químicos, sustancias, pues que les llaman de última generación, que es lo último que han estado sacando, pues para tratar de hacerle frente a estas bacterias resistentes. Entonces, eso sería un ejemplo muy claro de cómo las células, seres vivos unicelulares, por eso les hago mucho hincapié y mucha importancia en en las definiciones, no quieren extinguirse, o sea, por supuesto que ellos quieren prevalecer. Pues quién no, ¿no? Alguien, un ser vivo, pues no quiere simple y sencillamente perder su capacidad de autorreplicarse, de estar existiendo. Entonces, todo este problema, este fenómeno del aumento del oxígeno en la atmósfera, pues representó un reto. Por lo consiguiente, de la forma que haya sucedido, pues las células eucariontes hicieron su aparición. Una vez que sucedió este fenómeno del aumento del oxígeno, de la crisis, vamos a decir, oxidante, entonces ya tenemos esta estructura de protección que es el que mantiene contenido el material genético, que precisamente conocemos perfectamente bien, que incluso por eso les da el nombre a las células eucariontes, porque ya presentan núcleo verdadero. Entonces hubo una interacción por ahí entre las eucariontes y procariontes ya de metabolismo aerobio. Acuérdense que hacen uso del oxígeno para sus metabolismo, para sus actividades celulares. Y por supuesto que hubo aquellas bacterias que dijeron, ¿saben qué? No queremos saber nada del oxígeno, no nos interesa, no queremos modificarnos, somos felices simple y sencillamente con ausencia de este. Y por eso son las bacterias anaerobias, que estas si les aplicamos agua oxigenada, pues prácticamente las estamos matando, ¿no? Las reventamos porque pues, no soportan, no toleran la presencia del oxígeno. Pero los que tenemos metabolismo aerobio, pues prácticamente dijeron, el oxígeno ya llegó y se va a quedar y por lo consiguiente tenemos que adaptarnos. Entonces, una vez que se hizo esta asociación de la endo dentro de, acuérdense, simbiosis, simbiosis significa asociación mutua entre dos bueno, entre dos seres vivos en este caso, porque pues estamos hablando de una bacteria y una célula eucarionte. Pero ya en escala macro, en el reino animal, que ya somos organismos, somos metazoarios, acuérdense, ahorita vamos a definir lo de las características de los organismos. ¿Por ahí alguien tiene una duda? ¿Todo bien? ¿O alguien se conectó y no me di cuenta? ¿Todo bien? No, está bien, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya retomando la idea para concluirla, en el reino animal, los que somos organismos, porque nos consideramos metazoarios por la sencilla razón de que tenemos diferenciación de tejidos. Entonces, ahí una simbiosis es la asociación para la supervivencia entre dos organismos. Ejemplos muy clásicos podrían ser una anémona de mar, como la película de Nemo, ya ven que vive en una anémona, que este es invertebrado, y el pececillo, el pez payaso. Entonces, estos dos ahí se benefician mutuamente, uno consigue una casa y protección, y la anémona pues se limpia de todos los residuos, los restos de cuando se alimenta. Entonces ahí los dos se ayudan mutuamente. En el caso de los seres unicelulares, pues sí fue exactamente lo mismo. Fue asimilada la mitocondria, en ese momento pues era una bacteria aerobia, metabolismo aerobio, que era independiente, pero al momento de asociarse con la célula eucarionte, pues se beneficiaron mutuamente porque le brindó protección, un estado de, vamos a decir, homogéneo, para que tuviera lo que necesitaste, pues para funcionar y sobrevivir. Entonces, de esta manera, esta asociación continúa hasta nuestros días. Por eso les mencionaba, nosotros no podemos producir mitocondrias. O sea, nuestro código genético no está diseñado o no tiene la información para, hay que sintetizar una mitocondria. Pues no, sí sintetizamos organelos y las proteínas, porque precisamente el componente estructural fundamental o en mayor proporción que se encuentra en las células son las proteínas. No así las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias, pregunta general para ustedes dos, ¿de dónde obtenemos nuestras mitocondrias?
¿Se acuerdan? ¿De la madre? Exacto, así es, tiene todo. Bueno, ahorita no me brinco estas, nada más para que nos quede claro el concepto de organismo. Así es, tiene toda la razón. Las mitocondrias nos las heredan nuestras mamás. ¿De dónde? Pues desde el gameto, ¿verdad? Ya entendemos perfectamente bien la diferenciación entre células que les consideramos gametos, es decir, en el caso de las mujeres los óvulos y en el caso de los varones nosotros, pues los espermatozoides. Todas las mitocondrias, que son las que componen todos y cada uno de nuestros tejidos, y cada una de nuestras células, las obtuvimos del óvulo de nuestras mamás. Exactamente, así es, perfectamente bien contestado. Entonces, bueno, ya para avanzar rápidamente, las diferencias ya conocemos, yo creo que sí, no creo que haga falta recapitularlo, entre un procarionte y una eucarionte, pues tanto lo del tamaño, la presencia de núcleo y los organelos, y esos obviamente no pueden ser considerados organismos porque aparte pues son las células más sencillas que existen de los seres vivos. En el caso de las células eucariontes, pues bueno, utilizamos la nomenclatura como microorganismo por el hecho de que ya son un poquito más complejos, presentan estas estructuras celulares que desempeñan funciones muy particulares pues para el metabolismo celular. En el caso de estos, pues pueden considerarse de dos tipos, inclusive la combinación de ambos metabolismos heterótrofos, es decir, aquellos que requieren alimentarse del medio circundante, y los autótrofos, que ellos son totalmente felices haciendo fotosíntesis, obtienen sus alimentos a partir de la luz. Y hay aquellos facultativos en el que son una combinación de ambos prácticamente. Entonces, ahora sí, para lo de la definición de organismo le preguntábamos a nuestra compañerita Giovanna, todo lo que se considera un organismo, primero que nada, está constituido por células. O sea, la unidad básica estructural fundamental de la vida son las células. Entonces está conformado por células, pero estas células sí o sí siempre van a estar organizadas en tejidos. Inclusive, pregunta general, esta también la habíamos mencionado y la debemos de tener así súper bien dominada, muy presente. ¿Cuál es la definición de un tejido? Por favor. Y estamos hablando de términos biológicos, porque me pueden decir, pues como los suéteres que tienen hebras entretejidas y eso es un tejido, ¿verdad? Pues sería correcto, pero en este caso nos enfocamos en el ámbito de las ciencias biológicas. Entonces, ¿alguien me puede responder, por favor, de ustedes dos, compañerita Giovanna o Areli, cuál era la definición de un tejido? ¿Es el conjunto de células con función y forma semejante? Ok, excelente, perfecto, así es, eso sí lo tenemos así súper bien dominado. Excelente, pues eso es una de las características que sí o sí siempre deben presentar los organismos, la presencia de estructuración de tejidos, pero no cualquier tipo de tejido. Claro, número uno, forman tejidos, ¿no? Aquí está inclusive en nuestra diapositiva. Un organismo está conformado por tejidos. Ya sabemos que los tejidos, pues, son el cúmulo de células que tienen una forma y una función que son muy semejantes, o que deben de ser semejantes, porque si no, acuérdense que hicimos el ejemplo, que si fuera cada una haciendo su propia función distinta, pues no funcionaría, sería totalmente desequilibrado, estaría desacorde y por lo consiguiente no estaría compatible con la homeostasis y el organismo no funcionaría, sería incompatible con la vida. Entonces, está conformados por tejidos, ya tenemos bien dominado que el tejido es este cúmulo de celulitas con función y formas semejantes, pero posteriormente va un paso más allá, porque acuérdense que incluso les puse el ejemplo, miren acá, dejen abrir así, pues aquí está, ¿no? En el caso de este tipo de seres vivos, no se consideran organismos, a pesar de que sí presentan la configuración básica inicial de que tienen tejidos. Pero estos tejidos son muy simples, son muy sencillos, son muy generalizados. Por lo consiguiente, no son o no presenta tejidos especializados. Por lo consiguiente, no lo consideramos del todo como un animal, un metazoario. Acuérdense que meta es cambio, zoa, pues ya los animales que te representamos tejidos que cambian o tejidos especializados más propiamente. Entonces, por esa razón, acuérdense del prefijo para, significa a un lado de. Entonces, estos seres vivos no son ni plantas, no son ni animales, no son protozoarios, pues ya los tenemos dentro de la categoría de animales, pero pues no del todo desarrollados, por eso son a un lado de los verdaderos animales, los metazoarios. Entonces, así es, recapitulando nada más, ahora sí, organismo constituido por tejidos. Estos tejidos además se especializan, o sea, están muy, muy enfocados a la función de desempeñar algo muy particular. Por ejemplo, que estamos viendo en la animación, el movimiento. El movimiento en el reino animal está sumamente presente, es prácticamente característico de que somos unos seres animados, que tenemos la capacidad de la locomoción, por lo que tenemos tejido
en este caso especializado, que es, acuérdense, uno de los 4 fundamentales, por el hecho de que única y exclusivamente se va a dedicar al movimiento, que es lo que conocemos como el tejido muscular. Entonces ya sería un tejido totalmente especializado, que no es tan generalizado que puede hacer cualquier cosa como todos los demás. No. Acuérdense que habíamos hecho el relato de que, pues las celulitas se organizaron y dijeron, ¿saben qué? Necesitamos ponernos de acuerdo para ver qué va a hacer qué cosa cada una, cada quien. Entonces ya se hicieron las diferentes, dijeron, ¿saben qué? Yo me voy a dedicar única y exclusivamente al movimiento, hablando del tejido muscular. Perfecto, excelente. Pues entonces tú te vas a diferenciar para comparándote con nosotras, vas a ser totalmente distinta porque tu estructura, tu arreglo, tu función va a ser muy específico, igualmente. Nosotras también, ya yo me voy a dedicar a otras cosas y así, así, ¿no? Entonces, en el caso del tejido muscular, solamente sirve única y exclusivamente para no va a hacer nada más, no va a almacenar lípidos, no va a almacenar calcio para endurecerse, nada, no va a hacer nada de eso raro o que no le corresponde, simple y sencillamente va a estar destinada a el movimiento. Y ya, así como otros tejidos especializados que van a estar destinados única y exclusivamente a su función particular. Ejemplo, el tejido nervioso. Tampoco no se va a dedicar ahí a almacenar que calcio y endurecerse, ni tampoco a hacer tejido conectivo, nada. La neurona lo único que va a hacer es transmitir impulsos eléctricos, mediados, eso sí, por iones. Ya conocemos perfectamente, bueno, si no, de todas maneras lo vamos a revisar en las sesiones posteriores de esta semana. El caso es que lo que me interesa que nos quede súper bien fundamentado y claro es que un organismo, ahora sí, digo, espero que esto también lo estén anotando o que por lo menos ahí lo tengan bien presente. La definición de para que algo lo consideremos un organismo, número uno, está configurado, conformado por tejidos, pero esos tejidos están formados o están configurados por tejidos especializados. ¿Por qué razón? Porque esos tejidos ya que tienen una función muy, muy particular, configuran órganos, estructuran los órganos que posteriormente van a desarrollar los sistemas y que esos sistemas van a conformar, acuérdense, de los aparatos, que todos estos aparatos en su conjunto van a, ahora sí, a definir lo que conocemos como un organismo. Entonces, en términos sencillos, llanos y simples, un organismo tiene 3 estructuras principales. Tiene tejidos especializados, estos tejidos especializados estructuran órganos y estos órganos conforman los aparatos. Ahí está. Así de sencillo. Claro, hicimos la explicación un poquito más elaborada, pues para que que vayan cayendo las piezas una sobre otra, para que nos vaya quedando súper claro. Pero yo creo que para este momento ya no van a tener ninguna dificultad por si se les presenta la cuestión de que, a ver, ¿puedes definirme por favor lo que es un organismo? Independientemente si estamos hablando, ya hicimos la recapitulación en sus debidos momentos, de hongos o de plantas, o en este caso muy particular de animales, todos esos y cada uno de los representantes de esos reinos, de esas diferencias de células, de pluricelulares, somos considerados organismos por estas características. Tenemos tejidos especializados que estructuramos órganos y por lo consiguiente desarrollamos sistemas, que posteriormente es lo que le conocemos ya como el conjunto de aparatos y eso es lo que nos define como tales. Entonces, bueno, ya sabemos lo que es un vertebrado, pues ya entendemos perfectamente bien lo que es un organismo, presenta su diferenciación de tejidos, tejidos especializados. Y la característica de nosotros, los animales que somos vertebrados, pues es que presentamos precisamente lo que es un endoesqueleto. Es decir, tenemos huesos. Muy distinto, muy diferente a aquellos que no los tienen, que es a los que les denominamos precisamente como invertebrados. Entonces mencionábamos por ahí que tenemos un ancestro que es un cordado, porque pues no presenta, acuérdense que por eso de la naturaleza es muy lógica, parte de algo sencillo, algo que no está tan desarrollado y posteriormente lo va elaborando, lo va estructurando y lo va haciendo cada vez más complejo. El ejemplo del anfibio en la parte superior, pues ese está súper bien claro. O sea, inicia de una estructura sencilla, es un cordado, o bueno, en este caso ya es un vertebrado que está configurándose, está desarrollándose, y ya después establece sus extremidades, pues para que pueda salir y desplazarse en tierra firme. Entonces, de la misma manera, nuestro ancestro, que es el que dio origen a todos los vertebrados, era un cordado. Entonces, ¿por qué es un cordado? Porque presentaba una estructura, algo así como una cuerda, hagan de cuenta. Ya presentaba su región cefálica y posteriormente lo que podríamos considerar la médula espinal, pero la médula espinal pues era muy, muy delicada, entonces tenía que tener estructuras de protección. Primero formó un tejido conectivo, que es lo que conocemos como meninges, y posteriormente el tejido óseo, ya un poco más endurecido, mineralizado.
que este es también un tejido conectivo especializado. Entonces, rápidamente, nada más para recapitular, pues somos todos nosotros cordados. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestro periodo embrionario, acuérdense de la fecundación, se unen los gametos femenino y masculino, óvulo y espermatozoide, forma el cigoto, empiezan entonces las celulitas a dividirse para conformar los distintos tejidos, y uno de ellos precisamente es el óseo, el tejido conectivo especializado, pero no empezó siendo sólido. Claro que las celulitas empezaron a formar, empezaron a tener ahí, y antes de que se formase la columna vertebral se formó el notocordio o el notocorda, que es esta estructura vestigial de nuestros ancestros que eran cordados antes de ser vertebrados. Entonces, una vez que ya deja la forma, empieza ahora sí la formación de la columna vertebral como tal, que es la que nos proporciona precisamente la clasificación de que ya tenemos en nuestro esqueleto axial. Y posteriormente ya tenemos lo que es el cráneo, la mandíbula y el arreglo esquelético, los dos tipos de cinturas, la pélvica, la inferior y la escapular en la parte superior. Por lo consiguiente, esto nos permite la característica de que seamos seres tetrápodos, es decir, presentamos 4 extremidades. Y ya pues nada más la característica de que tenemos un sistema endoesquelético, es decir, que se encuentra en la parte interna, porque los huesos nos están dando soporte, como nos decía nuestra compañerita Giovanna que nos compartió, nos da estabilidad, porque si no seríamos así todos flácidos, aguaditos y estaríamos amorfos, ¿no? Y gracias a los huesos, pues eso no sucede. Entonces aquí tenemos la columna vertebral, la habíamos platicado en su momento también. Dependiendo del estadio del que se encuentre el organismo del que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Un neonato, un recién nacido, va a presentar 33 vértebras, siempre, sí o sí. Pero conforme se va desarrollando, se va osificando, se va mineralizando, se van fusionando, sobre todo estas estructuras que se encuentran en la parte caudal o posterior inferior de la columna vertebral, más específicamente lo que conocemos como el sacro y el coxis. Estas vértebras se terminan fusionando en un organismo ya adulto, vamos a decir más o menos 25 años en adelante, pues ya tenemos todas nuestras vértebras tal cual, con su configuración fusionadas en estas estructuras. Por lo consiguiente, ya no presentamos 33 vértebras. Siguen estando las estructuras, las piezas, si ustedes gustan, ahí, en su debido lugar, pero al momento de fusionarse, pues entonces se hace una sola pieza. Hagan de cuenta como un soldador. Si tenemos 2 piezas de metal, pero las unimos y las soldamos, pues ya nada más es una, ¿verdad? Siguiendo la misma lógica, de esa forma tenemos que ya no presentamos 33 vértebras, pero insisto, siguen estando las piezas allí, pero nada más que soldadas. Entonces, si ya no tenemos 33 en un organismo adulto, ya totalmente formado, desarrollado y con toda su mineralización presente, es decir, ya todos sus huesos bien solidificados, entonces única y exclusivamente vamos a presentar 26, si somos estrictos, insisto, porque esto también puede llegar a ser alguna pregunta medio capciosa, en algún momento se las pueden formular, entonces para que por eso me interesa que dominen perfectamente bien, porque aparte ustedes tienen que ser las expertas en lo que es el sistema esquelético y muscular, digo, y sobre todo, bueno, un poco de lo de tejido nervioso porque tiene que ver, ¿no? Con la locomoción, la neurona motora, pero lo veremos en las sesiones posteriores. El caso es, entonces ya un organismo adulto, enfocándonos como lo que estamos apreciando en la imagen, ya no va a presentar 33 separaditas, sino solamente 26. Y aquí tenemos precisamente la cuenta. Vamos a presentar 7 cervicales en la parte superior, inmediatamente después de la base del cráneo, vamos a la parte inferior. Se cuentan de esa manera, cervical 1, 2, 3, hasta las 7. Entonces vamos a tener 7 cervicales, 12 torácicas, 7 más 12 van 19, y 5 lumbares posteriores a las torácicas, y entonces 19 más 5 van 24, y finalmente las 2 estructuras que les acabo de mencionar, que se fusionaron totalmente, que ya están soldadas, que sería el sacro, donde está precisamente la cresta ilíaca, donde ahí tenemos ya donde se junta, vamos a decir, los huesos, el fémur, los huesos más largos que tenemos del cuerpo, y la última estructura que sería el coxis. Entonces 24 más 2, ahí está. Tenemos entonces las 26 vértebras que componen la columna vertebral de un organismo humano adulto. Y decíamos ya la característica del por qué somos considerados tetrápodos, pues porque tenemos estos arreglos esqueléticos, la cintura escapular en la parte anterior y la cintura pélvica en la parte posterior, lo que nos permite presentar las 4 extremidades. Nos quedan 10 minutitos, ¿les parece? No sé qué habrá pasado con sus compañeros, pero yo creo que les dimos tiempo más que suficiente pues para poderles justificar sus faltas. Está usted, pero normalmente sí dejo cuestionarios para que pues de ahí se te sacan los reactivos para nuestro próximo parcial que está programado a aplicarse la próxima semana. Pero pues me he percatado que
pues es un acordeón súper efectivo, ¿verdad? Porque como pues estamos todos en línea, pues no estamos presenciales. Los cuestionarios son súper efectivos, pero cuando los exámenes se aplican, que los estoy cuidando y que pues ahí todos se supone en teoría que repasaron y estuvimos estudiando, por eso les hago tanto hincapié y les insisto que hay que participar y que si tienen dudas para que no quede ahí, que todo esté bien resuelto. Entonces digo, en línea hasta le pueden preguntar a Google, por eso mis preguntas son más capciosas en el sentido de que seleccione el enunciado que no corresponde o cuál de los siguientes, desde las siguientes declaraciones es falsa, ¿no? Entonces ustedes ya se tienen que poner a leer y entender la información. Es más fácil a que simple y sencillamente les pregunte, ¿qué es una célula? Pues ya buscan ahí en Google y, pues que es la unidad estructural, ¿no? De la vida. Y pues bien sencillo. Entonces ese no, pues tampoco no se trata de eso. Mire. Buenos días, compañerita Areli, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Buenos días. Sí, ¿sí me escuchas? Excelente. Por supuesto, fuerte y claro. Bienvenida. Pues ahora las niñas fueron las más puntuales, las más responsables. Le estaba platicando a nuestra compañerita Giovanna que bueno, ya nos da muchísimo gusto que se nos haya añadido, compañerita Areli, que pues nada más ustedes, no sé, digo, porque si fue fin de semana, es inicios, es lunes, es temprano, 7 y de que ya empecé a hacer frío, pero pues sus compañeros no nos avisaron. Realmente no sé si a ustedes les habrán dicho algo de que, no sé, a lo mejor hay alguien que sea un atleta y está en la selección de Jalisco de algún equipo deportivo y se fue a entrenar y por lo consiguiente, pues por eso no está con nosotros, digo, no sé. O si a ustedes les habrán dicho algo. Digo, ya ven que también les recomiendo que se mantengan en constante comunicación entre ustedes, que a pesar, miren, les iba a compartir. A pesar de que no somos muchos, o sea, independientemente para mí, pueden ser 15, 20, 25 o 5 o 6 en este caso. 3, 4, no se crean, ya ni sé contar, somos 5. Eh, para mí todos son igualmente importantes y valiosos, pues porque tengo la oportunidad, pues, de educarlos en el sentido de las ciencias biológicas, pues para que todos estos conceptos, todas estas cosas, pues tratemos de entenderlas, al menos si logro el cometido, que esa es mi estrategia, que los fundamentos y lo básico lo manejen excelentemente bien y lo entendamos, pues me daré por satisfecho y cumplí el objetivo. Pero entonces a lo que voy es, precisamente cuando falta alguien, como somos un grupo muy reducido, pues es todavía mucho más acentuado, porque insisto, fuéramos 25, pues faltan 2 o 3. Digo, bueno, pues somos mayorías, ¿no? Inclusive, bueno, yo apoyo la noción de la democracia, que pues es lo que opine o el impulso de la suma de las mayorías. Entonces, en este caso somos minoría, porque si somos solo 5 y solo estamos 2, es lo que el otro día también, que sus compañeritos estaban platicándose, por eso les hice el señalamiento de que si sus profesores los graban, a propósito, estamos grabando esta sesión, compañerita Arely, si ellos no les avisan y ustedes al fin, porque insisto, yo estaba totalmente en el desconocimiento de que cuando el docente se sale de la sesión y si ustedes permanecen aquí activos, pueden continuar pues interactuando. Pero si se está grabando, pues la grabación continúa hasta que el último que se sale, ahí se detiene. Entonces ahí estaban, digo, insisto, no pasó nada malo y pues nos llevamos súper bien y todo, pero quién sabe en otras asignaturas. Entonces ahí muchísimo cuidado. Es preferible que la comunicación la tengan entre ustedes en lo privado. O sea, pues para evitarte precisamente todo esto. Pero bueno, el caso es que decían que como nada más eran estos dos compañeritos ese día de la semana pasada, pues hicimos un repaso, ¿no? Que, bueno, pues hay que entonces analizar la información que ya hemos visto hasta el momento, precisamente pues procurando no dejar a los demás rezagados, en este caso eran ustedes que no estaban conectadas, y aquí ya es a la inversa, ¿no? Pero, pues bueno, aparte también cuando avisan, pues bueno, ahí ya tenemos la justificación y precisamente por eso no me quise adelantar mucho. En este caso, por eso les pregunto a ustedes, no sé si nuestros compañeros habrán emitido algún mensaje de aviso de que, oye, fíjense, déjenme les comparto Google Classroom. Aquí, desde las 7 tempranito, nuestro compañero Christopher, nos puso que tenía problemas, ¿no? Entonces ya le contesté, pues enterado, gracias por avisar. Y ya, como no sabía si se iban a conectar o no, pues también les escribí aquí de que pues ya estamos en línea, digo, para que nos andamos ahí, al pendiente esperando. Pero bueno, pues entonces ya son las 7:16.
ya saben, digo, si se conectaran, o si ellos se comunicaran, ya sea con su servidor o con ustedes, pues con todo gusto le podemos justificar las faltas, pero pues aquí está Giovanna, Christopher sí nos avisó, aquí está compañerita Yareli, Areli, perdón, y pues bueno, tenemos estas ausencias, así que, pues somos la mitad, digo, dos y dos, ¿no? Porque bueno, uno sí está justificado. Pues ahí está. A veremos qué pasa en el transcurso de la hora. Digo, no sé, por eso les pregunto, no sé si ustedes sepan algo de ellos, de su paradero. ¿Nada? Sí, no, pues bueno, No. ni No, modo. Ya saben que pues he procurado enseñarles o que fomentarles que sean responsables y obviamente pues de las consecuencias de sus actos o de sus decisiones. Si no quieren avisar, pues bueno, esto se ve reflejado en faltas, ¿verdad? Pero en fin, pues bueno, entonces, ¿alguien me puede confirmar, por favor, de ustedes dos compañeras si ya se ve la presentación? Sí, ya. Excelente, perfecto. Bueno, pues entonces ya estamos enterados todos que la próxima semana es aplicación de examen parcial. Todavía no sé, no hemos establecido el día, digo, es lo que les platicaba hace un momento, ¿no? Pues yo soy partidario de la democracia y por lo consiguiente lo que las mayorías opinen, yo estoy abierto a este tipo de, pues de opinión o de decisiones o de alternativas que ustedes elijan o me hagan saber. Entonces, yo estaba considerando aplicarlo tentativamente para el próximo miércoles, pero bueno, ustedes ya me dirán si tienen otros exámenes, porque obviamente todas las materias las tenemos que aplicar nuestro parcial la próxima semana sí o sí. Entonces, bueno, por lo pronto, tentativo, nada más les dejo la fecha, sería el próximo miércoles, salvo su mejor opinión. Ya saben que estoy abierto y disponible pues para otro tipo de propuestas. Entonces, le comentaba a nuestra compañerita Giovanna. Normalmente sí dejo cuestionarios, pues precisamente para que los vayamos trabajando y que estas cuestiones se vayan desarrollando y que nos quede claro, dependiendo los temas que estemos tratando. Pero, como nos encontramos a distancia, en línea, pues son los acordeones perfectos, ¿verdad? Porque de repente si yo les pongo su examen y me ha sucedido, o sea, también yo soy consciente de eso y digo, bueno, no todos los reactivos los voy a obtener o los voy a sacar de los cuestionarios que ya tienen los estudiantes porque simple y sencillamente en una pantalla ponen el, el archivo del cuestionario contestado y a un ladito tienen el examen en digital, ¿no? Y pues entonces nada más, sí, van contestando, copiando, o sea, realmente ni piensan, nada más están haciendo trabajo de copiar y pegar. Entonces, precisamente para evitar ese problema, que yo lo considero así, porque pues no nos está quedando la información, o al menos es lo que yo creo. Entonces ya no estoy dejando cuestionarios, precisamente pues por eso, ¿no? Entonces, la estrategia que decidí implementar, pues es lo de la retroalimentación haciendo las preguntas de repaso, como para ver si más o menos se nos está quedando bien claro los temas que hemos estado revisando, que yo creo que sí, ¿no? Porque pues hemos hecho ahí de repente frecuentemente este tipo de dinámicas y por lo menos pues ustedes sí, ya ve compañerita Arely lo de la definición de célula que nos decía la parte diminuta del cuerpo, pues sí, más o menos, ¿no? Nada más tuvimos que orientarla un poquito más, pues que en realidad no nada más es del cuerpo porque entonces estaríamos definiendo que solo nosotros tenemos células. ¿Qué pasó o qué pasaría con todos los demás seres vivos? Entonces, para incluirlos, para ser inclusivos, acuérdense que actualmente la cultura popular está muy inclusiva con todo este tipo de grupos distintos, vamos a decir, con sus preferencias, y demás, ¿no? Con sus actitudes y todo. Entonces, bueno, siguiendo la tendencia de ser un poquitín más inclusivos, pues no nada más vamos a decir que la célula es la unidad diminuta del cuerpo, sino que de todos los seres vivos, ¿no? Por eso nada más le complementamos comentando que es la unidad estructural de la vida. Pero bueno, entonces, de los temas que van a venir en el examen, precisamente van a ser esos, teoría celular, estructuras celulares, funciones. Es más, rapidín y rapidón, vámonos de preguntón, nada más nosotros tres. Compañerita Areli, muy buenos días, ¿me escucha? Sí. Perfecto. Muy animada, sí, ¿no? Un sí como muy parco, pero no se preocupe, es temprano y aparte hace frío, ¿no? ¿Nos puede por favor compartir o recordar, compañerita Areli, los tres fundamentos de la teoría celular? Por favor. Este, Lo que se acuerda.
por eso les insisto, esto todavía no es examen. Por eso se vale y está bien equivocarse, para orientarnos y que a todos nos quede la información bien clara, porque después, cuando ya sea una pregunta de a de veras de examen, entonces ahí sí va a haber dificultades. ¿De qué se acuerda de las teorías celulares? Le di una pista que son tres, ¿no? Fundamentales. ¿Cuáles? ¿Se acuerda lo que dijo Schwann? Lo que dijo Virchow. No, pues no, con apellidos alemanes va a estar más complicado, ¿verdad? Sí. Schleiden. Fíjese, son los tres que dijeron, los que propusieron el postulado celular de la teoría celular. Es Schwann, Schleiden y Virchow. Y bueno, yo creo que sí va a ser más complejo, pero entonces estábamos hablando, fíjese, de la estructura de la unidad básica de la vida. Entonces, de hecho, prácticamente ya le estoy dando la respuesta de una de las teorías celulares. ¿Cómo me lo podría definir usted con sus propias palabras, por favor? O si Es quiere que le ayude nuestra compañerita Giovanna, entre las dos podríamos hacer la dinámica de que me puedan dar la respuesta. En ayuda, en conjunto, trabajo en equipo. la unidad básica funcional del, del organismo. Sí, pero acuérdese que si nada más nos enfocamos a los organismos, estamos dejando de lado y de fuera, estamos discriminando a los seres unicelulares, a los procariontes, protozoarios y demás. Entonces, o sea, no es que esté mal del todo, pero está incompleto. Entonces, eso en una pregunta, en un examen, inclusive fíjese, si está en una ponencia, vamos a mencionar un ejemplo, su tesis. Digo, desconozco las modalidades de titulación, pero pues una de ellas, por supuesto que va a ser la presentación de tesis. Pero suponiendo que usted le estén haciendo la pregunta, sí, nada más muy básica, puede darse el caso, digo, quién sabe, ¿no? Que están sus sinodales, es decir, las personas que están evaluando su presentación, la información, cómo la está presentando, cómo la está manejando. Entonces, en teoría, usted ya tiene totalmente las bases, los fundamentos de todos estos conceptos esenciales en ciencias biológicas y pues sobre todo en la clínica y en medicina. Pues porque como usted ya lo tiene súper claro que nuestro organismo, haga de cuenta que usted ya se enfoca única y exclusivamente en cuerpo humano y todo lo demás, pues no importa, ¿verdad? Bueno, eso yo sé que no, pero le estoy dando un ejemplo nada más. Entonces imagínese que alguien que sea medio quisquilloso y de repente como que se dé cuenta que usted es muy organismo centrista y no le importa todo lo demás que esté configurando los seres vivos, entonces le hace esa pregunta capciosa para probarla. Él le dice, a ver, Areli, pues ya nos explicó perfectamente bien lo de su tesis, que el movimiento de muscular, que en las extremidades y todo esto, ¿no? En el cuerpo humano. Pero a ver, entonces, vámonos a lo sencillo. ¿Nos podría, por favor, explicar la definición de lo que es una célula? Entonces, si dice eso, ya le pusieron tache, por las razones que le estoy explicando. Acuérdense que son estrictos. Precisamente es un examen, o sea, es para que se titulen, es para recibir su grado. Entonces, si no manejamos la información de una manera apropiada, ahí lo que se van a justificar diciendo es que todavía no entiende los conceptos, los fundamentos. Fíjese nada más. Digo, por eso estamos practicando. Yo sé, ustedes no soy exigente tampoco y estricto en el sentido de que es que tienen que tal cual al pie de la letra. O sea, pues no, tampoco se trata de eso, sino que lo que me interesa, pues sobre todo a mí, para ustedes, es que todas estas ideas, todas estas, por eso el lenguaje es tan importante manejarlo de manera apropiada, porque de esa forma entonces ya entendemos las diferencias entre las palabras, lo que significa cada una de ellas y hasta los sinónimos. Por eso también les insisto mucho con los diferentes términos que se usan de la nomenclatura clínica especializada y demás para referirse a lo mismo. Pero bueno, en este caso, nada más para orientarle que no se nos pase tanto el tiempo, está bien, nada más acuérdese que no deje de fuera ni de lado. Por eso es una de las teorías celulares. La primerita de todas es que todos los seres vivos están conformados por células. Con eso ya se está blindando, porque si nada más dice el organismo, o sea, claro, se entiende que está hablando del cuerpo humano o puede ser cualquier otro organismo, y ya, de hecho, esa es otra pregunta que ahorita les voy a decir, pero se la vamos a dirigir a nuestra compañerita Giovanna. Entonces, nada más ahí se lo encargo. Está bien, insisto, pero como está incompleta, necesita nada más añadirle ese pequeño, ese espacio, ese apartado de todos los seres vivos, no nada más la unidad pequeñita del organismo. Si me dijeras la unidad pequeñita de todos los seres vivos, bueno, se la daría por buena porque al menos ya está mencionando que
todas las células son seres vivos, desde las bacterias hasta el organismo que ya son tejidos. Entonces, hasta ahí yo creo que nos queda súper bien. Entonces, la siguiente pregunta para nuestra compañerita Giovanna es, ¿sí me escucha Giovanna? Buenos días. Sí, buenos días. Excelente, perfecto, nos da muchísimo gusto. ¿Nos podría, por favor, recordar, Giovanna, cuáles son las características de todos los organismos? Sí, de todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, acuérdese del concepto, de lo que venimos diciendo, de la palabra organismo. ¿Por qué le decimos así a algo, a un ser vivo? ¿Qué características debe presentar? Mm, Inclusive, fíjense, acuérdense que les había recomendado que tengan su cuadernito de apunte cerca, pues para que ahí estén haciendo anotaciones, ¿no? Bueno, yo se lo sugiero, pero si confían en su memoria, pues adelante, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente. Porque de esa manera, ya, por ejemplo, ¿no? Preguntitas de repaso, ya tenemos listos nuestros apuntes bien ordenaditos. Ah, como, claro que sí, profe, pues el organismo tiene que tener ta, 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 ¿no? Entonces, compañerita, yo, lo que se acuerda, acuérdese, no, no, no estamos en examen, digo, no le voy a poner su 7 el día de hoy, ni nada de eso, para nada. sí, la verdad de eso sí, no me acuerdo mucho porque, No estuvo o sea, me presente en las acuerdo más sesiones. bien como de todo lo que tienen las células eucariotas, pero no en general. Ok, bueno, está bien, fíjense, por eso me interesa mucho saber en dónde estamos para de ahí que quede bien claro ya y posteriormente seguir edificando, seguir construyendo cada vez más los conceptos y todo lo complejo que está interviniendo en porque precisamente por eso estamos teniendo este curso de fisiología, o sea, si no lo digo por ustedes, o sea, es un ejemplo en general, ¿no? Si no entendemos lo que es una célula, lo que todos los seres vivos somos células y que después la organización de las mismas son las que configuran tejidos y que posteriormente se dedican única y exclusivamente a realizar una función muy particular para que todo el organismo funcione en su conjunto. Ahí prácticamente estamos dando la respuesta de los organismos. Pero no se me preocupen, o sea, por eso hice estas preguntas a ver si nos estaba quedando, porque esas, les insisto, va a haber muchísimas preguntas pues prácticamente es lo que hemos visto hasta el momento. Ya hemos entrado un poquitín que los tejidos fundamentales y uno de ellos es el muscular y que el muscular, pues ahí estamos viendo de hecho es lo que vamos a ver también en el día de hoy, tanto en esta como en la segunda hora, para ya pasar a la neurofisiología. La ventaja de ustedes es que en este mismo cuatrimestre, este periodo segundo que llevan, ya están teniendo también su curso de neurofisiología. Entonces ahí podemos complementarnos uno y otro. Digo, si nos explica bien de una parte, pues aquí lo podemos hacer y así, ¿cómo se puede decir? Cuando en complemento, en conjunto, viceversa. Pero bueno, entonces vamos nada más a mencionar así de manera rápida. Ya habíamos mencionado inclusive que lo que se especula y lo que se explica y lo que se discute acerca del tema del origen de la vida, es decir, de la primera célula, cómo fue que apareció sobre nuestro planeta. Entonces ya por ahí hicimos su recapitulación, inclusive desde la formación de nuestro planeta, de cómo impactó. Bueno, fueron dos cuerpos cósmicos, dos planetas que estaban en la misma órbita. Según la cosmogonía griega, pues les ponemos el nombre de Tiamat y Teia. Entonces, al momento de impactarse, formaron Gaia, ¿no? Nuestro planeta Tierra, la madre Tierra. Entonces, todo ese debris, todo ese pedacero, vamos a decir que sobró del impacto de la colisión de estos cuerpos, pues fue empezando a condensarse y es lo que actualmente observamos como nuestra luna, nuestro satélite natural. Entonces, una vez que las condiciones fueron apropiadas, pues ya la Tierra fue un poco más amigable, pues para que se pudiera desarrollar el fenómeno de la vida. Sea como haya sucedido, que si vino del espacio, que si se formó aquí, que si los componentes y no sé qué, pues bueno, eso lo dejamos tema aparte, punto y aparte. El caso es que aparece la primera célula una vez que ya se encuentran condensados los primeros cuerpos de agua, los primeros océanos, lo que le conocen como el océano primigenio. Y estas células eran sencillas, eran extremófilas, o sea, eran bacterias que les gustaban las condiciones que las altas temperaturas, que altas concentraciones de sal, de químicos y así, que para nosotros serían condiciones muy desfavorables que hasta podrían no ser compatibles con la vida para nosotros o con otro tipo de bacterias. Las extremófilas están contentas, pues porque tienen la condición para soportar y vivir en ese tipo de ámbito.
Entonces resulta que ya conforme eran fotosintéticas, porque ya conocemos súper bien que el residuo de la fotosíntesis, pues es el oxígeno, que este se fue acumulando en una tasa de millones y millones de años conforme fue avanzando el tiempo, pues se fue incrementando la concentración. Entonces esto fue un cambio fue un cambio radical global. Fíjense, inclusive nada más como entre paréntesis, pues las personas tendemos a considerar que solamente nosotros tenemos la capacidad de impactar sobre el clima global, cuando en realidad fueron las humildes bacterias las primeras seres vivos quienes hicieron precisamente pues un cambio significativo del planeta antes que siquiera nosotros existiéramos. Pero bueno, se cierra el paréntesis, entonces ya todos estos cambios, estas modificaciones en el entorno, acuérdense que las células pues también son, al ser seres vivos, pues responden a los cambios de su entorno. Ejemplo, se mencionó por ahí inclusive a los procariontes, a las bacterias, que actualmente se han estado haciendo resistentes a los antibióticos. Por eso ya tenemos fármacos químicos, sustancias pues que les llaman de última generación, que es lo último que han estado sacando, pues para tratar de hacerle frente a estas bacterias resistentes. Entonces, eso sería un ejemplo muy claro de cómo las células, seres vivos unicelulares, por eso les hago mucho hincapié y mucha importancia en en las definiciones, no quieren extinguirse, o sea, por supuesto que ellos quieren prevalecer. Pues quién no, ¿no? Alguien, un ser vivo, pues no quiere simple y sencillamente perder su capacidad de autorreplicarse, de estar existiendo. Entonces, todo este problema, este fenómeno del aumento del oxígeno en la atmósfera, pues representó un reto. Por lo consiguiente, de la forma que haya sucedido, pues las células eucariontes hicieron su aparición. Una vez que sucedió este fenómeno del aumento del oxígeno, de la crisis, vamos a decir, oxidante, entonces ya tenemos esta estructura de protección que es el que mantiene contenido el material genético, que precisamente conocemos perfectamente bien, que incluso por eso les da el nombre a las células eucariontes, porque ya presentan núcleo verdadero. Entonces hubo una interacción por ahí entre las eucariontes y procariontes ya de metabolismo aerobio. Acuérdense que hacen uso del oxígeno para sus metabolismo, para sus actividades celulares. Y por supuesto que hubo aquellas bacterias que dijeron, ¿saben qué? No queremos saber nada del oxígeno, no nos interesa, no queremos modificarnos, somos felices simple y sencillamente con ausencia de este. Y por eso son las bacterias anaerobias, que estas si les aplicamos agua oxigenada, pues prácticamente las estamos matando, ¿no? Las reventamos porque pues, no soportan, no toleran la presencia del oxígeno. Pero los que tenemos metabolismo aerobio, pues prácticamente dijeron, el oxígeno ya llegó y se va a quedar y por lo consiguiente tenemos que adaptarnos. Entonces, una vez que se hizo esta asociación de la endo dentro de, acuérdense, simbiosis, simbiosis significa asociación mutua entre dos bueno, entre dos seres vivos en este caso, porque pues estamos hablando de una bacteria y una célula eucarionte. Pero ya en escala macro, en el reino animal, que ya somos organismos, somos metazoarios, acuérdense, ahorita vamos a definir lo de las características de los organismos. ¿Por ahí alguien tiene una duda? ¿Todo bien? ¿O alguien se conectó y no me di cuenta? ¿Todo bien? No, está bien, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya retomando la idea para concluirla, en el reino animal, los que somos organismos, porque nos consideramos metazoarios por la sencilla razón de que tenemos diferenciación de tejidos. Entonces, ahí una simbiosis es la asociación para la supervivencia entre dos organismos. Ejemplos muy clásicos podrían ser una anémona de mar, como la película de Nemo, ya ven que vive en una anémona, que este es invertebrado, y el pececillo, el pez payaso. Entonces, estos dos ahí se benefician mutuamente. Uno consigue una casa y protección y la anémona pues se limpia de todos los residuos, los restos de cuando se alimenta. Entonces ahí los dos se ayudan mutuamente. En el caso de los seres unicelulares, pues sí fue exactamente lo mismo. Fue asimilada la mitocondria, en ese momento pues era una bacteria aerobia, metabolismo aerobio, que era independiente, pero al momento de asociarse con la célula eucarionte, pues se beneficiaron mutuamente porque le brindó protección, un estado de, vamos a decir, homogéneo para que tuviera lo que necesitase, pues para funcionar y sobrevivir. Entonces, de esta manera, esta asociación continúa hasta nuestros días. Por eso les mencionaba, nosotros no podemos producir mitocondrias. O sea, nuestro código genético no está diseñado o no tiene la información para, hay que sintetizar una mitocondria. Pues no, sí sintetizamos organelos y las proteínas, porque precisamente el componente estructural fundamental o en mayor proporción que se encuentra en las células son las proteínas. No así las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias, pregunta general para ustedes dos, ¿de dónde obtenemos nuestras mitocondrias? ¿Se acuerdan? ¿De la madre? Exacto, así es, tiene todo. Bueno,
ahorita no me brinco estas, nada más para que nos quede claro el concepto de organismo. Así es, tiene toda la razón. Las mitocondrias nos las heredan nuestras mamás. ¿De dónde? Pues desde el gameto, ¿verdad? Ya entendemos perfectamente bien la diferenciación entre células que les consideramos gametos, es decir, en el caso de las mujeres los óvulos y en el caso de los varones nosotros, pues los espermatozoides. Todas las mitocondrias, que son las que componen todos y cada uno de nuestros tejidos, en cada una de nuestras células, las obtuvimos del óvulo de nuestras mamás. Exactamente, así es, perfectamente bien contestado. Entonces, bueno, ya para avanzar rápidamente, las diferencias ya conocemos, yo creo que sí, no creo que haga falta recapitularlo, entre un procarionte y una eucarionte, pues tanto lo del tamaño, la presencia de núcleo y los organelos. Y esos obviamente no pueden ser considerados organismos porque aparte pues son las células más sencillas que existen de los seres vivos. En el caso de las células eucariontes, pues bueno, utilizamos la nomenclatura como microorganismo por el hecho de que ya son un poquito más complejos, presentan estas estructuras celulares que desempeñan funciones muy particulares pues para el metabolismo celular. En el caso de estos, pues pueden considerarse de dos tipos, inclusive la combinación de ambos metabolismos heterótrofos, es decir, aquellos que requieren alimentarse del medio circundante, y los autótrofos, que ellos son totalmente felices haciendo fotosíntesis, obtienen sus alimentos a partir de la luz. Y hay aquellos facultativos en el que son una combinación de ambos prácticamente. Entonces, ahora sí, para lo de la definición de organismo le preguntábamos a nuestra compañerita Giovanna, todo lo que se considera un organismo, primero que nada, está constituido por células. O sea, la unidad básica estructural fundamental de la vida son las células. Entonces está conformado por células, pero estas células sí o sí siempre van a estar organizadas en tejidos. Inclusive, pregunta general, esta también la habíamos mencionado y la debemos de tener así súper bien dominada, muy presente. ¿Cuál es la definición de un tejido? Por favor. Y estamos hablando de términos biológicos, porque me pueden decir, pues como los suéteres que tienen hebras entretejidas y eso es un tejido, ¿verdad? Pues sería correcto, pero en este caso nos enfocamos en el ámbito de las ciencias biológicas. Entonces, ¿alguien me puede responder, por favor, de ustedes dos, compañerita Giovanna o Areli, cuál era la definición de un tejido? Es el conjunto de células con función y forma semejante. Ok, excelente, perfecto, así es, eso sí lo tenemos así súper bien dominado. Excelente, pues eso es una de las características que sí o sí siempre deben presentar los organismos, la presencia de estructuración de tejidos, pero no cualquier tipo de tejido. Claro, número uno, forman tejidos, ¿no? Aquí está inclusive en nuestra diapositiva. Un organismo está conformado por tejidos. Ya sabemos que los tejidos, pues, son el cúmulo de células que tienen una forma y una función que son muy semejantes, o que deben de ser semejantes, porque si no, acuérdense que hicimos el ejemplo, que si fuera cada una haciendo su propia función distinta, pues no funcionaría, sería totalmente desequilibrado, estaría desacorde y por lo consiguiente no estaría compatible con la homeostasis y el organismo no funcionaría, sería incompatible con la vida. Entonces, está conformados por tejidos, ya tenemos bien dominado que el tejido es este cúmulo de celulitas con función y formas semejantes, pero posteriormente va un paso más allá, porque acuérdense que incluso les puse el ejemplo, miren acá, dejen abrir así, pues aquí está, ¿no? En el caso de este tipo de seres vivos, no se consideran organismos, a pesar de que sí presentan la configuración básica inicial de que tienen tejidos. Pero estos tejidos son muy simples, son muy sencillos, son muy generalizados. Por lo consiguiente, no son o no presenta tejidos especializados. Por lo consiguiente, no lo consideramos del todo como un animal, un metazoario. Acuérdense que meta es cambio, zoa, pues ya los animales que te representamos tejidos que cambian o tejidos especializados más propiamente. Entonces, por esa razón, acuérdense del prefijo para, significa a un lado de. Entonces, estos seres vivos no son ni plantas, no son ni animales, no son protozoarios, pues ya los tenemos dentro de la categoría de animales, pero pues no del todo desarrollados, por eso son a un lado de los verdaderos animales, los metazoarios. Entonces, así es, recapitulando nada más, ahora sí, organismo constituido por tejidos. Estos tejidos, además, se especializan, o sea, están muy, muy enfocados a la función de desempeñar algo muy particular. Por ejemplo, que estamos viendo en la animación, el movimiento. El movimiento en el reino animal está sumamente presente, es prácticamente característico de que somos unos seres animados, que tenemos la capacidad de la locomoción, por lo que tenemos tejido, en este caso especializado, que es, acuérdense, uno de los cuatro fundamentales, por el hecho de que única y exclusivamente se va a dedicar al movimiento.
que es lo que conocemos como el tejido muscular. Entonces ya sería un tejido totalmente especializado, que no es tan generalizado que puede hacer cualquier cosa como todos los demás. No. Acuérdense que habíamos hecho el relato de que, pues las celulitas se organizaron y dijeron, ¿saben qué? Necesitamos ponernos de acuerdo para ver qué va a hacer qué cosa cada una, cada quien. Entonces ya se hicieron las diferentes, dijeron, ¿saben qué? Yo me voy a dedicar única y exclusivamente al movimiento, hablando del tejido muscular. Perfecto, excelente. Pues entonces tú te vas a diferenciar para comparándote con nosotras, vas a ser totalmente distinta porque tu estructura, tu arreglo, tu función va a ser muy específico, igualmente. Nosotras también, ya yo me voy a dedicar a otras cosas y así, así, ¿no? Entonces, en el caso del tejido muscular, solamente sirve única y exclusivamente para no va a hacer nada más, no va a almacenar lípidos, no va a almacenar calcio para endurecerse, nada, no va a hacer nada de eso raro o que no le corresponde, simple y sencillamente va a estar destinada a el movimiento. Y ya, así como otros tejidos especializados que van a estar destinados única y exclusivamente a su función particular. Ejemplo, el tejido nervioso. Tampoco no se va a dedicar ahí a almacenar que calcio y endurecerse, ni tampoco a hacer tejido conectivo, nada. La neurona lo único que va a hacer es transmitir impulsos eléctricos, mediados, eso sí, por iones. Ya conocemos perfecto. Bueno, si no, de todas maneras lo vamos a revisar en las sesiones posteriores de esta semana. El caso es que lo que me interesa que nos quede súper bien fundamentado y claro es que un organismo, ahora sí, digo, espero que esto también lo estén anotando o que por lo menos ahí lo tengan bien presente. La definición de para que algo lo consideremos un organismo, número uno, está configurado, conformado por tejidos, pero esos tejidos están formados o están configurados por tejidos especializados. ¿Por qué razón? Porque esos tejidos, ya que tienen una función muy, muy particular, configuran órganos, estructuran los órganos que posteriormente van a desarrollar los sistemas y que esos sistemas van a conformar, acuérdense, de los aparatos, que todos estos aparatos en su conjunto van a, ahora sí a definir lo que conocemos como un organismo. Entonces, en términos sencillos, llanos y simples, un organismo tiene tres estructuras principales. Tiene tejidos especializados, estos tejidos especializados estructuran órganos y estos órganos conforman los aparatos. Ahí está. Así de sencillo, claro, hicimos la explicación un poquito más elaborada, pues para que que vayan cayendo las piezas una sobre otra, para que nos vaya quedando súper claro. Pero yo creo que para este momento ya no van a tener ninguna dificultad por si se les presenta la cuestión de que, a ver, ¿puedes definirme por favor lo que es un organismo? Independientemente si estamos hablando, ya hicimos la recapitulación en sus debidos momentos, de hongos o de plantas, o en este caso muy particular de animales, todos esos y cada uno de los representantes de esos reinos, de esas diferencias de células, de pluricelulares, somos considerados organismos por estas características. Tenemos tejidos especializados que estructuramos órganos y por lo consiguiente desarrollamos sistemas, que posteriormente es lo que le conocemos ya como el conjunto de aparatos y eso es lo que nos define como tales. Entonces, bueno, ya sabemos lo que es un vertebrado, pues ya entendemos perfectamente bien lo que es un organismo, presenta su diferenciación de tejidos, tejidos especializados. Y la característica de nosotros, los animales que somos vertebrados, pues es que presentamos precisamente lo que es un endoesqueleto. Es decir, tenemos huesos. Muy distinto, muy diferente a aquellos que no los tienen, que es a los que les denominamos precisamente como invertebrados. Entonces mencionábamos por ahí que tenemos un ancestro que es un cordado, porque pues no parece, acuérdense que por eso la naturaleza es muy lógica, parte de algo sencillo, algo que no está tan desarrollado y posteriormente lo va elaborando, lo va estructurando y lo va haciendo cada vez más complejo. El ejemplo del anfibio en la parte superior, pues ese está súper bien claro. O sea, inicia de una estructura sencilla, es un cordado, o bueno, en este caso ya es un vertebrado que está configurándose, está desarrollándose, y ya después establece sus extremidades, pues para que pueda salir y desplazarse en tierra firme. Entonces, de la misma manera, nuestro ancestro, que es el que dio origen a todos los vertebrados, era un cordado. Entonces, ¿por qué es un cordado? Porque presentaba una estructura algo así como una cuerda, hagan de cuenta. Ya presentaba su región cefálica y posteriormente lo que podríamos considerar la médula espinal, pero la médula espinal pues era muy, muy delicada, entonces tenía que tener estructuras de protección. Primero formó un tejido conectivo, que es lo que conocemos como meninges, y posteriormente el tejido óseo, ya un poco más endurecido, mineralizado, que este es también un tejido conectivo especializado. Entonces, rápidamente, nada más para recapitular, pues somos todos nosotros cordados,
¿Por qué? Porque en algún momento de nuestro periodo embrionario, acuérdense de la fecundación, se unen los gametos femenino y masculino, óvulo y espermatozoide, forma el cigoto, empiezan entonces las celulitas a dividirse para conformar los distintos tejidos, y uno de ellos precisamente es el óseo, el tejido conectivo especializado, pero no empezó siendo sólido. Claro que las celulitas empezaron a formar, empezaron a tener ahí, y antes de que se formase la columna vertebral se formó el notocordio o el notocorda, que es esta estructura vestigial de nuestros ancestros que eran cordados antes de ser vertebrados. Entonces, una vez que ya deja la forma, empieza ahora sí la formación de la columna vertebral como tal, que es la que nos proporciona precisamente la clasificación de que ya tenemos en nuestro esqueleto axial. Y posteriormente ya tenemos lo que es el cráneo, la mandíbula y el arreglo esquelético, los dos tipos de cinturas, la pélvica, la inferior y la escapular en la parte superior. Por lo consiguiente, esto nos permite la característica de que seamos seres tetrápodos, es decir, presentamos cuatro extremidades. Y ya pues nada más la característica de que tenemos un sistema endoesquelético, es decir, que se encuentra en la parte interna, porque los huesos nos están dando soporte, como nos decía nuestra compañerita Giovanna que nos compartió, nos da estabilidad, porque si no seríamos así todos flácidos, aguaditos y estaríamos amorfos, ¿no? Y gracias a los huesos, pues eso no sucede. Entonces aquí tenemos la columna vertebral, la habíamos platicado en su momento también. Dependiendo del estadio del que se encuentre el organismo del que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Un neonato, un recién nacido, va a presentar 33 vértebras, siempre, sí o sí. Pero conforme se va desarrollando, se va osificando, se va mineralizando, se van fusionando, sobre todo estas estructuras que se encuentran en la parte caudal o posterior inferior de la columna vertebral, más específicamente lo que conocemos como el sacro y el coxis. Estas vértebras se terminan fusionando en un organismo ya adulto, vamos a decir más o menos 25 años en adelante, pues ya tenemos todas nuestras vértebras tal cual, con su configuración fusionadas en estas estructuras. Por lo consiguiente, ya no presentamos 33 vértebras. Siguen estando las estructuras, las piezas, si ustedes gustan, ahí, en su debido lugar, pero al momento de fusionarse, pues entonces se hace una sola pieza. Hagan de cuenta como un soldador. Si tenemos dos piezas de metal, pero las unimos y las soldamos, pues ya nada más es una, ¿verdad? Siguiendo la misma lógica, de esa forma tenemos que ya no presentamos 33 vértebras, pero insisto, siguen estando las piezas allí, pero nada más que soldadas. Entonces, si ya no tenemos 33 en un organismo adulto, ya totalmente formado, desarrollado y con toda su mineralización presente, es decir, ya todos sus huesos bien solidificados, entonces única y exclusivamente vamos a presentar 26, si somos estrictos, insisto, porque esto también puede llegar a ser alguna pregunta medio capciosa, en algún momento se las pueden formular. Entonces, para que por eso me interesa que dominen perfectamente bien, porque aparte ustedes tienen que ser las expertas en lo que es el sistema esquelético y muscular, digo, y sobre todo, bueno, un poco de lo tejido nervioso porque tiene que ver, ¿no? Con la locomoción, la neurona motora, pero lo veremos en las sesiones posteriores. El caso es, entonces ya un organismo adulto, enfocándonos como lo que estamos apreciando en la imagen, ya no va a presentar 33 separaditas, sino solamente 26. Y aquí tenemos precisamente la cuenta. Vamos a presentar 7 cervicales en la parte superior, inmediatamente después de la base del cráneo, vamos a la parte inferior. Se cuentan de esa manera, cervical 1, 2, 3, hasta las 7. Entonces vamos a tener 7 cervicales, 12 torácicas, 7 más 12 van 19, y 5 lumbares posteriores a las torácicas, y entonces 19 más 5 van 24, y finalmente las dos estructuras que les acabo de mencionar, que se fusionaron totalmente, que ya están soldadas, que sería el sacro, donde está precisamente la cresta ilíaca, donde ahí tenemos ya donde se junta, vamos a decir, los huesos, el fémur, los huesos más largos que tenemos del cuerpo, y la última estructura que sería el coxis. Entonces 24 más 2, ahí está. Tenemos entonces las 26 vértebras que componen la columna vertebral de un organismo humano adulto. Y decíamos ya la característica del por qué somos considerados tetrápodos, pues porque tenemos estos arreglos esqueléticos, la cintura escapular en la parte anterior y la cintura pélvica en la parte posterior, lo que nos permite presentar las cuatro extremidades. Nos quedan 10 minutitos, ¿les parece? No sé qué habrá pasado con sus compañeros, pero yo creo que les dimos tiempo más que suficiente pues para poderles justificar sus faltas. Nos damos un recesito de unos 20 minutitos de aquí a las 8 con 10 minutitos y continuamos ya para terminar con el tejido muscular. ¿Les parece? Va que va, compañerita Giovanna Yareli. Entonces, aunque sean ustedes dos nada más, pues terminamos el tema ya yo creo que a más tardar mañana seguimos con lo del tejido nervioso. Entonces, pues bueno, estuvimos dando tiempo para que sus compañeritos se conectaran o avisaran.
Como no pasó ninguna de estas dos, pues ni modo, ya saben, ¿no? Hay que ser responsables, hay que tener las consecuencias de nuestros actos. Pues bueno, ahorita las veo, para que se vayan por su cafecito. Gracias. Ok. Continuemos. Decíamos ya. Ah, es el sonidito de que está grabando. Ok, perfecto. Decíamos ya, después de la fecundación, de la fusión de estos dos gametos, el óvulo y el espermatozoide, comienzan una serie de mitosis, deformaciones y plegamientos y demás movimientos en toda esta estructura de células, esta masa celular que se está empezando a dividir y agarrar forma y diferenciarse. Por eso recuerden de las características fundamentales de los organismos, es que presentamos tejidos especializados que luego van a estructurar órganos y que posteriormente van a formar los aparatos que en su conjunto forman la definición de lo que le llamamos un organismo. Entonces, aquí ya están estos plegamientos, el blastoporo forma estas tres capas germinales y cada una de ellas, pues obviamente dará origen a diferentes particularidades que forman parte del organismo. Ejemplos nada más súper rápidos: endodermo, pues todo lo que serían las partes internas de nuestras vísceras. Sistema digestivo, también aquí surgen los pulmones y las glándulas endocrinas. Pues sí, pues tiene como lógica, ¿no? Porque está en la parte más interna del cuerpo. El mesodermo, que es la parte intermedia, es aquí, ahora sí, donde se nos da origen al tejido muscular, los músculos principalmente y los huesos, y otras estructuras como en el caso de riñones que forman parte del aparato. Eso tiene los prefijos señal o externa. Tejido epitelial estratificado. Entonces, mitosis rápidamente. Bueno, para avanzar, ¿no? Ya sabemos que la profe, meta, ana. Y la última, pues la telofase y la citocinesis. Las tenemos en 5 principales. Las primeras ya no se les olvida por lo de profe, meta, ana, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase. Telo significa lo último. Entonces, digo, porque inclusive el telencéfalo sería el cerebro, lo que conocemos como el hemisferio izquierdo y derecho. Digo esto nada más como ejemplo, no para salirme del tema, pero para que lo vayamos relacionando. Entonces, bueno, la profase, ¿qué es lo que sucede principalmente? La condensación del material genético y desaparición de la membrana nuclear. Entonces ya podemos apreciar estas X, que es precisamente lo que le denominamos de manera técnica en la clínica, en el mundo científico, en el mundo oculto, como los cromosomas. Entonces ya tiene su aparición y después llega la metafase, donde principalmente lo que ocurre es la alineación en el plano ecuatorial. Entonces, estas estructuras que ya están totalmente condensadas, nuestros genes, nuestro material genético, nuestro ADN, en los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial. Y posteriormente, en la profe meta ana, en la anafase, estos cromosomas, estos mismos que se habían alineado en la placa ecuatorial, se migran o se dirigen o son arrastrados hacia los polos de la célula. Entonces, finalmente, en la telofase ocurre lo contrario a lo que inició al comienzo, es decir, se vuelve a formar, a configurar la membrana nuclear, esta reaparece, ya se pueden relajar, por decirlo de algún modo, los cromosomas porque ya se encuentran en su nuevo núcleo, en su nueva estructura de protección. Y finalmente la citocinesis, que consiste básicamente pues en la separación de estas dos células para que se independicen y que queden totalmente aparte una de la otra, para cuando vuelvan a entrar en mitosis, pues entonces ocurre nuevamente todo este fenómeno. Esto se podría comentar inclusive cuando se produce la fecundación entre los dos gametos, se forma el cigoto. Todo este proceso de mitosis es lo que observamos precisamente en la imagen que corresponde a la formación del cigoto, que sería, ay, perdón, me fui muy atrás. Nada más para que nos quede claro, esta. Esto de aquí es el cigoto. Ya, bueno, se empiezan las mitosis, se fijan, se están dividiendo, todas estas son las celulitas, se forman de manera exponencial, porque de 2 se forman 4, de 4 se forman 8, de 8 16 y así sucesivamente, hasta dividirse en un múltiplo de 64, que es lo que conocemos como la mórula. Pero bueno, ya estas fases, estos estadios los verán en su debido momento con más detalles. Aquí nada más para que nos quede claro el ejemplo de las mitosis, lo que estábamos precisamente explicando con cada una de las fases que corresponden a este fenómeno de división celular. Entonces, profe, meta Ana, obviamente se van a hacer preguntas de examen, así que tengan mucho cuidado, por favor. Por eso, si tienen dudas o si no quedó claro, por favor háganmelo saber, porque si no, luego se va a ver reflejado en la calificación de sus exámenes. Pues bueno, ya supongo que no hay ninguna duda con respecto a la mitosis. Las comunicaciones celulares, estas también,
así rapidísimo, básicamente, aquí tenemos la endocrina, que consiste en que las células que están emitiendo estas sustancias químicas las arrojan o las emiten al torrente sanguíneo y estas son trasladadas por el sistema vascular o vamos a decir por el endotelio. Acuérdense que siempre que mencionemos endotelio nos estamos refiriendo a esta estructura que compone el sistema vascular que permite el traslado o que fluya la sangre. Entonces, por el endotelio se van trasladando las sustancias químicas emitidas por estas células para que lleguen a sus células blanco. No porque sean de ese color, sino porque son las células objetivo o las células diana. Entonces, bueno, aquí ya habíamos platicado el ejemplo, ¿no? Del trofoblasto, que está excretando la gonadotropina coriónica humana. O sea, nada más ese es el nombre HCG en sus siglas, que es esta sustancia química, es una hormona, es una proteína que viaja por torrente sanguíneo hasta llegar al aparato reproductor femenino, es decir, pues a los ovarios, y está una estructura muy particular, que es la que conocemos como el cuerpo lúteo, que una vez que recibe el mensaje, pues empieza la excreción de otra hormona llamada progesterona. Pero bueno, esto nada más sería un ejemplo del tipo de comunicación endocrino. En este caso, bueno, pues es autócrina porque las propias celulitas están emitiendo estas sustancias químicas y están estimulando sus propios receptores. En el caso de la yuxtacrina, pues es por contacto directo. O sea, básicamente, como vemos en el esquema, una célula llega y se comunica con la receptora y ahí es en donde se produce este fenómeno de comunicación yuxtacrina. Acuérdense del prefijo para, que significa a un lado de, la secreción parácrina, pues como lo estamos apreciando en la animación, tenemos una célula que es la que está liberando a las de alrededor, a las circundantes, que está afectando, está emitiendo el mensaje y ellas lo reciben de manera local. Vamos a suponer, la fiesta es aquí nada más entre nosotros, los demás no se enteran, los demás no saben lo que está pasando. Yo aquí me comunico con ustedes y se acabó. Nada más es muy cerrado. Ese sería el tipo de comunicación parácrina. Entonces, bueno, ya hemos explicado, ya lo entendemos perfectamente bien, que tenemos un sistema de endo, es decir, en la parte interior, esqueleto. Tenemos dos estructuras fundamentales en la que dividimos nuestro sistema esquelético, fundamentalmente que sería el axial, todo lo que, de manera burda, todo lo del centro, todo lo del medio, y todo lo periférico, pues entonces es lo que conocemos es como el esqueleto apendicular. Ahora, ¿qué partes componen fundamentalmente el axial? Pues lo que es el cráneo, columna vertebral y la caja torácica, ¿no? O sea, bueno, más completo sería caja torácica, pero costillas, pues nos queda claro que nos está hablando de precisamente esa estructura. Y el esqueleto apendicular, pues básica y sencillamente se trata de las extremidades. Ahora, las funciones, esto también pregunta de examen y se las voy a preguntar ahorita a ustedes dos. Son 4 las fundamentales, las vamos a dividir a la mitad para que cada una de ustedes me las diga. Primero vamos a comenzar con nuestra compañerita Areli. Areli, buenos días, ¿nos escucha? Sí. Perfecto, por favor, ¿nos puede recordar cuáles son las funciones, las primeras dos, acuérdense que dijimos que fundamentales van a ser 4, del sistema esquelético? Acuérdese lo que lo que se le venga a la mente. Puede que diga, pues, a celebrar el Día de Muertos o la Catrina, ¿no? No sé, es un ejemplo muy burdo. Lo que se acuerde. ¿Algo? Acuérdese que estuvimos platicándolo inclusive en el repaso de la hora anterior, de las características de los cordados, que somos vertebrados, que presentamos estas estructuras y que no sé qué. ¿Se acuerda? Sí. Ah, bueno, pues la escuchamos, por favor. Era algo de mantener la postura. Ok, perfecto, está bien, se la vamos a dar por buena. Mantiene la postura, ¿por qué razón? Porque le está dando forma al cuerpo, ¿verdad? Ajá. Entonces, una de sus funciones principales es soporte estructural del organismo, porque pues es prácticamente vamos a decir, la base para que tengamos precisamente toda esta configuración anatómica. Entonces, está bien. Soporte estructural, ¿no? A todo el organismo. Esa es una. Otra que nos pueda compartir, por favor. ¿Qué hace el cráneo? ¿Qué hace la caja torácica? ¿Están ahí nada más porque sí? Digo, aparte de darle forma. ¿Órganos? Ok, excelente. Protección de órganos vitales. Así es, fundamentales. Muchas gracias, compañerita Areli. Ahora vámonos con nuestra compañerita Giovanna. Buenos días, ¿nos escucha? Sí.
Excelente, pues ya nos comentó, nos compartió nuestra compañera Areli las funciones dos básicas fundamentales del esqueleto que pues le da forma, ¿no? Y estructura. Usted nos compartía la estabilidad al organismo, lo cual está bien, estoy de acuerdo. Y aparte, pues la protección funge como un protector de órganos vitales. Entonces, las otras dos que nos pudiera recordar, por favor, Giovanna. Sí, es el almacén de minerales de calcio Ok, perfecto, número tres. ¿Y la última? y el resguardo de la médula ósea roja. Lo cual fomenta ¿qué fenómeno de producción? La El prefijo para las células de la sangre, ¿cómo es? hemato Ok, y la producción en griego, ¿cómo decimos? Que empieza es con la P. hematopoiesis. Ok, excelente, así es, tiene toda la razón. Esas serían las cuatro fundamentales funciones de nuestro sistema esquelético. Excelente, bien contestado para las dos, Areli y compañerita Giovanna. Tiene toda la razón, resguarda la médula ósea roja. ¿Por qué razón? Porque de aquí se va a producir la hematopoiesis. Entonces, acuérdense que las hematies son precisamente las células que componen el tejido conectivo fluido o tejido conectivo especializado, me faltó, que resulta ser fluido, que es lo que conocemos precisamente como la sangre. Así es. Bueno, rápidamente las articulaciones, bueno, esto para seguir avanzando, ya sabemos que son tres fundamentales, las que no se mueven, como por ejemplo las que constituyen las plaquitas que se fusionaron en nuestro cráneo, las anfiartrosis, es decir, las que presentan más o menos, no tanto, pero sí, en el caso de los discos intervertebrales, pues este sería un ejemplo de las anfiartrosis. Y las diartrosis o sinoviales, pues ya sabemos que son precisamente las que nos permiten la locomoción, el movimiento de flexión y demás en cuanto a nuestras extremidades anteriores o brazos y posteriores o piernas. Estas son las que permiten el movimiento entre las diferentes piezas óseas. Eso es prácticamente lo que consideramos una articulación. La anatomía, bueno, rápidamente, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el fémur, ya sabíamos que la diáfisis es todo lo central, toda la parte medular, vamos a decir más bien todo lo de en medio. Después, cuando se va avanzando a las partes más extremas, ya sea a la distal o la proximal, tenemos la siguiente parte que le conocemos como metáfisis. Y finalmente, si se encuentra en la parte superior o por encima, recuerden el prefijo epi, pues es por lo tanto lo que le llamamos la epífisis. Entonces ya habíamos comentado que la parte proximal es la que se encuentra más cercana al cuerpo, al tronco, en este caso más propiamente dicho, al esqueleto axial. Acuérdense que todo lo central. Entonces esa sería la proximal y en el caso de la distal, si estamos apreciando el fémur, pues sería la que conecta con la rótula y posteriormente con la parte inferior de todo lo que correspondería a nuestra pierna. Entonces esa es la parte más distante si la comparamos con el centro del cuerpo, es decir, con el sistema esquelético axial. Entonces la más distante, en este caso la parte de abajo, vamos a decir, y la parte de arriba o la más cercana, pues sería la proximal, ¿verdad? Así de sencillo, exacto. Entonces estábamos viendo la anatomía básica de afuera hacia adentro de los huesos. Entonces ya dijimos, aclaramos lo que es el extremo proximal, el extremo distal. Entonces vámonos de afuera para adentro. Lo que está recubriendo el hueso es lo que conocemos como el periósteo, que esto, atención, si por ahí le sale la pregunta, ¿el periósteo es parte del hueso? No, perdón. ¿Es un tejido especializado? No, no lo es. Así que mucho cuidado ahí, por eso hay que entender perfectamente bien los conceptos. El periósteo sí está recubriendo al hueso, pero es tejido conectivo, no especializado. El especializado es precisamente el hueso. Entonces, ojo, atención ahí. Si no queda claro algo, por favor, señálenmelo, porque puede que venga y de hecho lo voy a hacer, por eso se los estoy señalando. En seleccione la declaración que sea falsa. Y si por ahí dice el periósteo es tejido conectivo especializado que forma el hueso, no, totalmente incorrecto. Así que cuidado, ¿eh? Entonces, bueno, vámonos ya. Este sí es parte, ahora sí, el hueso propiamente dicho, porque ya ahí, acuérdense de su cuadro histológico comparativo. El periósteo ni siquiera figuraba en el tejido esquelético, porque acuérdense que tenemos tres principales: el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. Entonces, ahí cuidadísimo, por favor. Bueno, pero ya vamos de afuera para adentro, el periósteo, que es tejido conectivo. Ahora sí, ya, el tejido conectivo especializado, que es el que conocemos como el hueso. Ya está el hueso compacto inmediatamente después del periósteo. Y después, en las partes extremas, es decir, ya sea en la proximal o en la distal, pues no es totalmente sólido, sino que presenta una configuración como si fuese una esponjita, está ahí totalmente poroso. Eso es precisamente a lo que le conocemos como el hueso esponjoso.
¿Cuál es su principal función? El albergar la médula ósea roja, como nos comentaba nuestra compañerita Giovanna, la que precisamente permite el fenómeno de la hematopoiesis. Es lo que tenemos aquí definido. Entonces, claro que también el hueso pues no es una estructura completamente sólida, sino que presenta sus canales, sus medios de comunicación. En este caso es a lo que le conocemos como el conducto de Havers y el canal de Volkmann. Digo, eso tampoco no me voy a pasar de ojete, no se los voy a preguntar así específicamente, pero sí los detalles del tejido conectivo cuando es especializado y no especializado. Entonces ahí nada más se los dejo para que no lo echen en saco roto. Entonces, bueno, prácticamente estos conductos pues son oquedades que permiten la vascularización, así como estamos apreciando en este caso, que esto sería ahora sí una representación esquemática de lo que conocemos como el endotelio. Claro que la parte externa pues es músculo liso, tiene sus estructuras que lo están configurando, pero en la parte interna, esas celulitas que forman ese conducto, eso es a lo que le llamamos el endotelio. Y finalmente, en la parte, acuérdense, cómo dijimos que se le iba a llamar a la parte del medio de los huesos, en este caso el hueso largo, que sería que estamos apreciando que es el fémur. Pregunta general. Si tenemos en las partes extremas o terminales, o proximal y distal, que sería epífisis, le sigue inmediatamente hacia abajo o hacia el centro la metáfisis. ¿Cómo dijimos que se le iba a llamar donde está la médula ósea amarilla? Pregunta general. ¿Diáfisis? Exactamente, así es, perfecto. Excelentemente bien contestado, nuestra compañerita Giovanna. Y aquí precisamente por eso le conocemos como la médula ósea amarilla, porque esta es precisamente tejido adiposo. Entonces, ahora sí, lo que conocemos como, o en la literatura, o dependiendo, acuérdense que nosotros habíamos definido que el aparato locomotor iba a estar constituido por 3 tipos de tejidos especializados, o 3 sistemas. ¿Cuáles dijimos que iban a ser? Pregunta general, ¿estos 3 sistemas que componen el aparato locomotor? O le preguntamos a nuestra compañerita Areli. O entre ustedes dos para que se vayan complementando, trabajo en equipo. Esquelético, muscular y Ok, tegumentario. sí. Perfecto, así es, tienes toda la razón. Acuérdense que agarramos esos 3, los apretujamos, los acomodamos y así juntitos, entonces es lo que van a formar lo que denominamos como el aparato locomotor. De adentro para afuera, sistema esquelético, aquí lo estamos apreciando. Posteriormente, el músculo esquelético, músculo estriado o músculo estriado esquelético, como ustedes gusten, es sinonimia, recuérdenlo. Y finalmente, aquí como se ve apreciado, toda esta parte de recubrimiento en la parte exterior que dijimos que se trataba de un epitelio estratificado, esto es lo que le conocemos como el sistema tegumentario, que ya entendemos perfectamente bien las células que componen este tipo de... Acuérdense que la piel es el órgano más grande, más extenso que tenemos en el organismo, que presenta sus 4 fundamentales células, los queratinocitos, los melanocitos, las células de Merkel y las células de Langerhans. Entonces, todas esas componen el sistema tegumentario. Ahora, no sé si también esto ya se los habrán platicado, pero vamos a presentar 3 tipos fundamentales de movimiento y sus respectivos antagonistas en los músculos. Por ahí, de hecho, ya apareció una respuesta. ¿Me los pueden decir? Pregunta general. Por ahí no importa, digo, insisto, no, si está bien o está mal, aquí nos orientamos. Por ahí me pueden decir algún tipo de movimiento muscular. No sé si, o insisto, les pregunto más bien, ¿ya les explicaron eso de los movimientos de los músculos o todavía no? Sí. Que cuando hago esto, sí, ok, perfecto. Entonces ahí me pueden recordar lo que sea que se les venga a la mente. Acuérdense, de hecho, miren, si se aprenden solamente los 3 básicos, ya van a entender perfectamente sus antagonistas, o sea, el movimiento opuesto. Si yo estoy relajando, ¿qué está sucediendo? Si yo estoy contrayendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, si se fijan, podríamos decir en términos sencillos que es el mismo movimiento, nada más que opuesto. Ya estoy bajándolo y luego lo estoy subiendo, pero es la misma posición, pues nada más porque o lo alejo de mi centro, de mi esqueleto axial, o lo estoy acercando. Entonces, con que nada más aprendan uno de los 3, es decir, más bien los 3 fundamentales, los antagonistas ya solitos salen, ¿no? Solitos caen. Pero bueno, vamos para rápido. Los flexores, es decir, este movimiento que está sucediendo, estoy flexionando. Más bien estoy moviendo mi extremidad
hacia cerca de mi cuerpo, acerca de mi eje axial. Entonces lo estoy flexionando. ¿Cuál sería el movimiento antagonista contrario a flexionar? Es decir, hacer esto. ¿Qué está sucediendo? Extensión. ¿Flexiono? Exactamente. Es lo que les digo, con que nada más aprendan cualquiera de los tres básicos, en este caso ya tenemos el primero bien dominado. Si flexiono, lo contrario a flexionar, pues es extender, ¿no? ¿Por qué? Porque al flexionar lo estoy acortando, lo estoy acercando a mi esqueleto axial. Pero al momento de que lo estoy extendiendo, pues por lo tanto lo estoy alejando. Acuérdense que si tomamos como punto de partida nuestra parte central, eje axial, perdón, o lo acerco o lo alejo, así de simple. ¿Qué hace el movimiento flexor? Pues bueno, flexiona, ¿no? Acerca. ¿Qué hace el movimiento extensor? Todo lo contrario. Pues lo extiende, lo aleja. Entonces, con esa lógica, ¿cuáles serían los otros dos movimientos básicos? ¿Qué hacemos con el antebrazo? ¿Qué tipo de movimiento es este? Si yo tengo las manos palmas para abajo y las subo, palmas para arriba, ¿cómo se le llama este movimiento de rotación? Pronación. Aparte de rotación. Exactamente, así es, excelente. Tenemos pronación cuando lo estamos haciendo palmas para abajo, ¿verdad? Fíjense, si lo hago palmas para arriba, es lo antagonista, es lo contrario a tenerlas así. Si las volteo palmas para arriba, ¿cómo se le llama ese movimiento? En la parte superior. Con la misma lógica. El prefijo, ¿cómo me dijo, perdón? Supinación. Exactamente, así es, fíjense, ya ven. Digo, bueno, yo se los recomiendo, ¿no? Así de, con que se aprendan uno de los dos. Digo, el flexor yo creo que sí queda súper evidente, no creo que haya ningún problema ahí. Si se les llegase a presentar, que va, por supuesto que claro que sí, una pregunta en el examen, pues ya sabemos, ¿no? Que cuál es el antagonista del flexor o cuál es el antagonista, dependiendo del movimiento en el que nos encontremos haciendo la extremidad del extensor, porque ahí pues hay discrepancias, ¿no? O sea, no podemos decir tal es el agonista y tal es el antagonista. Son mutuamente intercambiables, porque dependiendo desde dónde inicia el movimiento. Entonces, por eso no podemos ser tan estrictos y decir solamente bíceps es agonista o solamente tríceps es antagonista. O sea, no. Entonces, dependiendo del movimiento de donde lo esté iniciando, se consideran uno y otro. Eso sí, siempre va a ser invariable. Vamos a presentar músculos que presentan movimientos contrarios, opuestos, antagonistas. Eso sí, sí o sí, sí se presenta. Pero no podemos definir que cierto tipo de músculo, bueno, salvo ahorita los que vamos a ver, el último movimiento, pero en este caso, agonista y antagonista, para no confundírmelas y que no se complique toda la información, simple y sencillamente vamos a tener aquellos que realizan un tipo de movimiento y el contrario. Eso es lo que vamos a definir nosotros como los antagonistas. Entonces, de flexores, su antagonista es el extensor. Pero si la pregunta dice, ¿cuál es el antagonista del extensor? Pues nos tiene que quedar claro que es el flexor. O sea, el contrario. ¿Sí me siguen? ¿Sí queda claro lo que trato de decir? ¿O no? ¿O Sí. más o menos? Ok, perfecto. En el caso de la rotación de nuestros antebrazos, digo porque también ocurre en nuestro cuello, pero vamos a dejar el ejemplo con los antebrazos. Cuando yo doy el movimiento de palmas para abajo, es lo que le vamos a denominar pronación. Entonces, para que no se les olvide con que se aprendan palmas para arriba o palmas en la parte superior, es supinación. Digo, eso nada más como recomendación. Entonces, ya con que se aprendan que palmas para arriba, porque están volteando hacia la parte superior, como están en posición supinación, pues el antagonista de este movimiento, ¿cuál sería? Pues la pronación, ¿verdad? Así de sencillo. Y ahora, los últimos que nos harían falta, por ejemplo, aquellos que separan nuestra extremidad posterior, es decir, nuestra pierna lejos del sistema, del eje axial. ¿Qué tipo de movimiento sería ese? ¿Cómo le conocemos? ¿Se acuerdan? Abducción y aducción. Exactamente, así es. El movimiento muscular de abducción, o en este caso, bueno, abductor, es aquel que nos va a alejar la extremidad. Acuérdense, si tomamos siempre para que no se nos confundan, el eje axial del organismo del cuerpo, si lo aleja, entonces es un músculo abductor. Si lo vuelve a poner en su posición relajada original inicial, es decir, que lo acerca al eje axial, entonces va a ser el antagonista y por lo consiguiente es el aductor. Entonces aquí lo único que cambia es la consonante B por D.
Si vamos inclusive por orden alfabético A, B, C, D, tenemos primero B y luego D, ¿no? Para que no se, es lo que les digo, con que se aprendan uno de los dos movimientos, el otro sale solito, se acomoda como pieza de rompecabezas. Entonces, nada más recapitulando, vamos a tener para sintetizarlo, tres tipos de movimientos musculares y sus respectivos antagonistas. O sea, eso no hay ningún problema. Entonces, con que se aprende, digo, flexor y extensor, yo creo que ese sí no tiene ningún problema, cualquiera de los dos intercambiables, agonista-antagonista. En el caso de palmas para arriba, sí les sugiero que se aprendan como están volteando en la parte superior, esto sería supinación. Entonces, de repente, si por ahí leen la literatura, casos clínicos, pacientes, metodologías y demás para fisioterapia, si ustedes se encuentran, estaba en posición de supinación o estaba recostado o tumbado en supinación, o sea, se está refiriendo que el cuerpo estaba así, con las palmas para arriba. Claro que en la posición dorsal acostado, o lo que nosotros decimos comúnmente como boca arriba, pero para que no utilicen esos términos, digo, porque se supone que ya como especialistas, digo, indistintamente, sí se puede, pues, pero para utilizar el lenguaje y la terminología y nomenclatura como todos unos expertos kinesiólogas, pues entonces supinación siempre sí o sí va a hacer referencia a que las palmas están en la parte superior. Y por el contrario, en posición de pronación, entonces es totalmente lo contrario, ¿verdad? Es cuando las palmas se encuentran volteando hacia abajo, o sea, hacia el suelo. O si estamos recostados en posición de pronación, pues así, ¿no? Con las palmas para abajo. En el caso ya de las extremidades posteriores, por ejemplo, digo, porque pues arriba también las vamos a tener, ¿no? Que nos alejamos del eje axial. Pero aquí el más claro y el más característico, o el más típico, es el de las piernas, que se alejan del eje axial, y ese es el que conocemos como el músculo abductor. Y una vez que lo regresa a su posición original, es decir, lo acerca nuevamente al eje axial, ese es el aductor. Por eso acuérdense, el primero que lo aleja, A, B. Y el siguiente, el antagonista, que lo vuelve a su eje axial, al cuerpo, pues es el segundo, ¿no? AD. A, B, C, D. Nada más como sugerencia, digo, cada quien tendrá sus estrategias para que se lo aprendan. Y eso es precisamente de los movimientos principales, acuérdense, tres fundamentales y sus antagonistas, que en total podríamos considerar que son seis. Eso es lo que lo vamos a presentar en el sistema muscular, que está conformado precisamente por los miocitos, como lo vimos en su cuadro histológico comparativo. Y el sistema tegumentario en conjunto con el sistema esquelético, estos tres, como lo estamos apreciando en la diapositiva, son los que precisamente van a estar configurando el aparato locomotor. Ahí está. Los tres en uno, aparato locomotor. Entonces, si por ahí les sale la pregunta, ¿cuáles son los tres sistemas que configuran el aparato locomotor? Yo creo que ya nos queda súper bien claro y entendido que son de adentro para afuera el esqueleto, el músculo y la piel. Ya en términos técnicos, clínicos, científicos, médicos, sería el sistema esquelético, sistema muscular y sistema tegumentario. Así de sencillo. Perfecto. Entonces, por ahí nuestra compañerita Areli nos había platicado que existen los diferentes... Ay, nos quedan 5 minutos, perdón, no me fijé en el tiempo. Ya para que no sea a quemarropa con su siguiente clase, ¿les parece? Les dejamos aquí y continuamos en la clase de mañana también para que sus compañeritos no se queden tan rezagados. Y pues les agradezco su puntualidad, su asistencia y participación y las veo el día de mañana. Espero que junto con sus compañeros a las 9 de la mañana. ¿Les parece bien? Sí. Sí, gracias. Perfecto. No, al contrario, gracias a ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Hasta pronto. Gracias.